Un saludo grande a toda la audiencia de Vibra. Ya estamos desde la Arboleda para lo que será la fecha número 4. Se enfrentan en el clásico de barrio Rubio y Triniense en un partido que promete bastante. Gracias a todos los que ya están sintonizando en vivo y en directo la transmisión. Como ya saben, con la mejor Vibra del mundo. Estamos en el estadio de la Arboleda para poder compartir con toda la audiencia de Vibra positiva lo que es este tremendo partido. El clásico de barrio. Ustedes lo van a disfrutar como si fuera que están en la cancha con nosotros aquí también. Bienvenido Iván Ojeda. ¿Cómo estás? Adelante en esta gran transmisión del Inter. En el estadio de Rubio, en ambas parcialidades bastante colmadas. Mucha gente que está llegando sobre la hora para presenciar este partido, que promete tener de todo. Veremos qué acontece en unos minutos nada más. Ya estamos listos con la mejor Vibra del mundo a través del TikTok y en el YouTube de Vibra. Un abrazo grande a todos los que se van conectando. Tenemos conformaciones confirmadas de ambos equipos. Qué tremendo partido. Clásico de barrio. Recibe en su Arboleda al Deportivo Triniense. Un partido que promete bastante, como venimos hablando ya en lo largo de la semana. Un saludo a Ricardo, a Emetrio, también a la gente que se va sumando, a Julio Gómez, a Cristian, a todos los que se van prendiendo la transmisión. Vamos con los likes. Vamos a sumar más gente, obviamente, para lo que tiene que ver este gran partido. A través del YouTube y a través del TikTok ustedes lo van a disfrutar como si fuera que están en la cancha con nosotros. Quien les habla de relato, Oscar Pijara, en una presentación de JJ Comercial. Te damos potencia. Disponemos de multimarcas de baterías como Moura, Barta, Motolay y baterías top. También otras como Cali y Belay de segunda línea. Estamos ubicados en el barrio Murucuyá de la ciudad de Asunción sobre Julio Correa, 331, frente mismo al centro paraguayo japonés. Ahí mismo se ubica JJ Comercial. Un abrazo grande a los amigos de JJ. El contacto al 0994 76 94 64. Te damos potencia, JJ Comerciales. También de los amigos de iSeller Paraguay. Reparación de celulares, servicios técnicos, todo lo que vos necesitas lo vas a encontrar con iSeller Paraguay. Un abrazo grande a los amigos de iSeller que están con nosotros también, presentador oficial en la transmisión en el barrio central de Mariano Recalonso, sobre la calle Gondra. Ahí se ubica iSeller para todo lo que vos necesitas. También reparar el celular o por ahí si querés cambiar tu aparato celular hay que ir a iSeller con los precios más bajos del mercado que lo vas a encontrar con iSeller. El contacto con los amigos de iSeller, les repito, el 0994 61 61 52. Gracias a todos los que se van sumando a la transmisión. Modo radio lo van a vibrar, como ya saben, con la mejor Vibra del mundo. Estamos a través del TikTok y del YouTube de Vibra Positiva con Iván Ojeda, que me acompaña en los comentarios en la jornada de hoy. Un saludo grande a todos los que se van prendiendo, a William Ledesma, a la gente que se va uniendo, Mato Obregón, a la gente que va ingresando. Vamos con los likes. Eso es lo de vital importancia para esta jornada. Cuando ya se viene el arribo de los protagonistas al centro del terreno de juego, comenta Iván Ojeda. El partido del clásico de barrio del fútbol paraguayo es Rubio y el Deportivo Triniense quienes se enfrentan en este clásico que volvió a primera división. Iván Ojeda. Será el noveno encuentro entre estos contendientes en primera división, hasta el momento sin victorias del conjunto que hoy va a oficiar como visitante. Hablamos de Deportivo Triniense, se enfrentaron previamente en 8 oportunidades, con 4 victorias de Rubio y 4 empates. Triniense aún no le pudo ganar a su clásico rival en primera división. El último enfrentamiento se dio el 3 de diciembre del año 2017 con victoria de Rubio 1-0. Allá vemos a los protagonistas ahora uno tras otro. Triniense del lado izquierdo, Rubio del lado derecho. Qué tremendo partido se prevé. Un saludo grande a toda la audiencia quienes se van prendiendo la transmisión. Tenemos conformación de los equipos, cómo sale Rubio y los 11 que dirigen técnicamente el muy buen entrenador Gustavo Molini y Iván Ojeda. Por el número 1 para Tomás Canteros, la línea de 4 con Roy Ferreira, el número 2, la 3 para cambiar de Vallejo Freitas, y el número 5 para Pedro Álvarez. El lateral izquierdo va a ocupar Pedro Benítez, el número 9. En el medio campo, con José con la 11, el capitán William Mendieta, con la cinta de capitán, el número 15, Ángel Cardoso Lucena, la 20 para Fernando Benítez en el medio campo. En la delantera, Brian Blasi y Lucas Montiel. Y el momento también de la foto previa al encuentro del clásico del Deportivo Triniense, haciendo alusión a su compañero Maximiliano Centurión, que estaba teniendo
una lesión grave, que es la que obtuvo Maximiliano Centurión, el zaguero central del Trinidad, por el cual es baja y 8 meses estará fuera. Rotura de ligamento total. Una dura noticia para el hincha del Sportivo Trinidense. Seguramente por alguna u otra cosa, por estas cosas que tienen en el fútbol, se va a perder este hermoso partido del clásico de barrio que todos los jugadores estaban esperando. En primera división se enfrentan Rubén Ñuñoa y el Sportivo Trinidense. La baja de Maximiliano Centurión en el conjunto de Santísima Trinidad, el zaguero central, porque sufrió una tremenda lesión, Iván. Se suma también a la baja de Luca de Nicolás Maná, ex Guaraní, que también por una lesión en el auto se pierde este partido. Muchas gracias a los nuevos seguidores de Vibra, muchas gracias a los que se van sumando en la transmisión. Ya están para el sorteo previo. Dos ex compañeros, dos ex olimpistas. Por un lado, William Mendieta, el número 10 de Rubio Ñu. Por el otro, Luis de la Cruz, el capitán del Triqui. Ambos coincidieron en Olimpia y fueron campeones en el año 2019. Gracias a todos los que están en el YouTube. Fuerza a los muchachos. Haku, dice Sebastián Bian. Sí, Haku será. Pero estamos aquí con la mejor vibra del mundo. Muchas gracias, Sebas. La gente que está en el YouTube, a la gente que se suma también. Va analizando todos los detalles necesarios. Comience en instantes nada más a rodar la pelota. Este partido que realmente presenta un marco espectacular. Un equipo que es un clásico de barrio. Vuelvo a insistir, hacía 8 temporadas que no se enfrentaban en primera división. Realmente hay promesa de buen partido aquí en Santísima Trinidad. Vamos a ver el conjunto albiverde. El pitazo inicial. Se pone a rodar el objeto más preciado del mundo. Y el planeta entero, la pelota. Y empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio de la Arboleda del Club Rubén Ñu, con la salida en largo ya desde el fondo para intentar el conjunto Albo. Es por la zona derecha y el ataque que corresponde al conjunto ñuense. Buena acción de peligro que va protagonizando desde el ataque ahora, que prospera con Pedro Báez. Llegó la marca encima, todo termina con el arquero Dufour organizando Trinidense en el fondo. Intentó en el inicio del partido el local Rubén Ñu, el primer avance en el juego. Iván Ojeda. Tratando de imponer condiciones, tratando de hacer valer la localía. La acción individual de Báez que no prospera, pero es un intento ya de Rubén Ñu, que trata de meter mucha gente en campo contrario para empezar a tomar un lugar protagónico. La pelota por derecha y será salida manual que corresponde a Trinidense en ataque. Ahí va a ejecutar el saque de manos por la zona derecha Ruiz Díaz. El envío lateral. Trinidense atacando sector derecho del avance. Lateral, ahí se le da el partido, el envío de mano buscando en el ataque, la marca desde en defensa oportuna de Pedro Esteban Álvarez. La salida de Rubén Ñu no prospera. Ruiz Díaz por derecha, amaga, intenta el centro de zurda, lo hace muy bien. El centro pasado, segundo palo, sale Cantero con un manotazo que tapó al hombre de Trinidense y cayó después. El balón se perdió por línea de fondo. Habrá saque de arco porque no pegó nadie. Y la asistencia igual. Porque está sentido el hombre que cayó de Trinidense, Iván. Hubo una salida falsa del Cantero, Tomás Cantero, luego de ese centro de César Benítez, que se iba cerrando y termina golpeando con su mano derecha al número 22 de Trinidense. Hablamos de Pedro Zarza. Realmente tuvo un gran partido frente a Olimpia, fue uno de los puntos altos del Triqui ante el decano, donde se está agarrando de su rostro, cerca de la oreja parece que fue el impacto. Va a ser atendido por la sanidad, obviamente no es un golpe que le impida poder continuar este partido. Un saludo grande a toda la audiencia de Vibra Positiva, a los que están en el YouTube y también en el TikTok. Muchas gracias por seguirnos, por elegirnos, por acompañarnos. Salida de fondo corresponde al conjunto de Rubén Ñu con Tomás Cantero, y va a realizar la salida de fondo. Ahí Tomás ya jugó, no pasó nada. Reclamaba también el técnico de Trinidense, Arrúa, al cuarto árbitro, que hubo un toque de parte del arquero sobre el atacante Zarza. Volante, pero ofensivo. Ahora ya la acción de juego prospera por derecha en el avance que corresponde al conjunto ñuense. Buena acción y el peligro que ya termina la nada. La marca fue de Mendoza. Habrá tiro de esquina, punta derecha, JJ Comercial en el partido que corresponde al conjunto del Albiverde. Jiménez que trata de imponerse por el sector derecho con su velocidad, también no pudo con Mendoza y propicia una peligrosa acción en el que lo repite, creo que es el córner. Tiro de esquina lo va a hacer el mago Mendieta. William, el tiro de esquina. Sector derecho, ya se hizo
JJ Comercial, tiro de esquina del partido, buscando en corto el envío que se vino después. La gente estaba con su vía en la última. Era Fernando Martínez, insiste otra vez en el sector derecho. La defensa actuando ahora Triqui, no puede. Recupera el conjunto Luis Verde. Juega más atrás ahora sí con Martínez. Tocando Chapa en la salida defensiva con Ángel Cardoso Lucena. El pica, habilita por derecha. Lucena en el avance. Sector derecho ahora por intentar. Juan Jiménez. Llegó la marca sobre él, pero con falta. Ya lo marcó David Ojeda. Tiro libre será por derecha. En 3/4 de cancha. Cerca de la raya lateral. Pegadito, habrá tiro libre en ataque. Corresponde a tu punto de Ribeñú. No están pudiendo parar a Jiménez, que tuvo 2 acciones y está dando con su velocidad, con su habilidad, unos dolores de cabeza. A la escuadra de Trinidense, esta vez fue Zarza que lo tenía derribando, propiciando otra pelota parada que lo va a ejecutar ahora Rodri Ferreira. Tiro libre que corresponde a Ribeñú. Rodri Ferreira frente a la pelota, le envió centro buscando el segundo palo, atacando Ribeñú, cabezazo, pero había falta en ataque y ya se anula la acción. Habrá tiro libre defensivo que corresponde al conjunto de Santísima Trinidad, que es trinidense, porque hoy los dos son de Santísima Trinidad, es cierto. La salida será en el fondo para el conjunto del Sportivo Trinidense. Partido que arrancó muy atractivo y bueno, queda como un clásico. Sí, obviamente, con dientes apretados, como se dice regularmente en la jerga futbolística, con dos equipos que tratan de imponer su juego con sus armas. Obviamente Ribeñú ejerce un poquito más de presión hacia su rival, obviamente tratando de pesar la localía, pero todavía no hemos visto opciones claras en ambos arcos. César Benítez y la salida para Trinidense, metiendo la marca y el físico encima también Brian Blasi. Balance por allá hacia un costado, la salida será manual para Trinidense y Alonso Mendoza con el Beto. La marca en la presión es del Willy Melleta. Se arrojó al piso el Beto de la Cruz, se desvió el balón del Willy. Salida será lateral para el conjunto de Santísima Trinidad, que es Trinidense. Uno tiene la costumbre, obviamente, son los dos. De las salidas largas y obviamente a los centros puede llegar a conectar muy bien con el tío, que es un hombre que tiene un gran portento físico. Salida por el sector defensivo ahora con César Benítez. Está realizando el juego, muchachos, con una hora. César Benítez habitualmente jugando como lateral derecho, pero está haciendo como segundo matador. Rodri Ferreira adelantándose, sector derecho ahora cruzó la frontera. El Willy quería entre las piernas de César. Llegó la marca defensiva de Benítez. Vamos también a mitad de terreno donde aparece el juego ahora de Juan Jiménez. Dejó para el Willy, tremendo pase. Con la revés del pie derecho que no prospera la marca en defensa de Ruiz Díaz. Saliendo Trinidense, se traba el juego en el sector del medio campo, pero favorece a Triqui ahora con Romero, que habilita por izquierda y se viene Salsa. Pedrito para encarar, para escapar de Pedrito. Salsa que se amaga y le pega. Remate que tocó Cantero, se remate después. Rodri a intervenir. Habrá tiro de esquina, punta izquierda que corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Llegó con mucho peligro Pedrito Salsa y va. Salsa que ya comienza a demostrar cosas importantes, al igual que lo hizo contra Olimpia. Esta vez enganchando hacia el medio entre Alan Morillo, el remate que termina haciendo rebotar a Tomás Canteros. Buen cierre de Vallejo para mandar la pelota al tiro de juego. Tiro de esquina lo va a hacer el Beto de la Cruz. Recuperando la pelota, la ponderosa Casa Tele en el barrio Campo Grande en la ciudad de Asunción. Está la ponderosa para un descanso ideal. ¿Qué vos necesitas? Es con la ponderosa. Contacto 0984 300 6504. Tiro de esquina, sector izquierdo para Trinidense. El clásico de barrio Santísima Trinidad ya se juega. En la arboleda, el envío en corto, después en largo del Beta Ruiz Díaz, buscando en el área, aguanta Clementino, pivoteó, deja para el remate de juego. Da Silveira, gol de Triqui, gol de Trinidense, Da Silveira en el área chica, jugada preparada. Cuando la bajó Clementino, aguantó la marca, pivoteando muy bien. Para que Da Silveira de atropellada le entre el balón de pierna zurda. Rasanta al costado del palo izquierdo que defiende Canteros. Para que de esta forma, en el partido ahora, en el clásico de barrio de Santísima Trinidad, es el que adelanta en el marcador a Trinidense Da Silveira. Ahora el Sportivo Trinidense 1, Ribeñú 0, comenta Iván Ojeda. Con sentido Clementino, se toca ahí la doctor. Bueno, la cuestión es que la defensa de Ribeñú no pudo sacar, luego de esa sucesión de rebotes, el balón del área. Muy bien Clementino, que obviamente hace
pesar su potencialidad física, aguantando entre los centrales y pivoteando, buscando hacia atrás para la llegada de Da Silveira, que viene atrás de peligro de conjunto de Trinidad. Fluminense 1-0 hasta que David Ojeda reciba la autorización porque al parecer se está trazando la línea desde el VAR entonces. José Arrúa se acerca al cuarto árbitro también para ver si todo está en orden. Ojeda que se está tomando de la oreja. Al parecer estaba adelantado alguien en la acción del gol de Trinidense. El juez principal, Ojeda, que está recibiendo el llamado del VAR. Y ya le van a decir si lo anula o se concreta. Elementino quizás, porque Da Silveira arrancaba de atrás. Muchas gracias a todos los amigos que están en sintonía a través del TikTok y en el YouTube de Vibra. Somos Vibra Positiva con la mejor vibra del mundo. Campeonato de primera división del fútbol paraguayo. Hasta aquí la acción que tuvo a su favor el primero en el partido trinidense. Se está revisando. Muchas gracias a los nuevos suscriptores en el YouTube. A darle like a la transmisión también. A seguirnos en el TikTok en este año del Mundial. Tenemos realmente una extensa jornada. Cuando se va acercando la jugadora de la selección paraguaya Camila González en esta zona también. Una histórica del fútbol paraguayo. Paraguay que arrancó muy bien en Sudamericano, diciendo Chile Reanudación de tiro libre indirecta para el conjunto de Riñú, que la celebra como un gol, lo que fue la anulación del gol del conjunto de Santísima Trinidad, pero de su rival, de la vereda enfrente. Era el que marcó a Trinidense, se anuló la acción, ya habrá salida defensiva que corresponde a Riñú. Al parecer había una opción adelantada, ahora de tomar contacto con el balón. Vía VAR se termina revisando la acción y se anula el primer minuto sagrado. La pelota en mitad de terreno ahora corresponde al conjunto de Riñú para avanzar sector derecho. Insiste y buena acción de peligro que ya genera profundidad por la zona derecha del centro, el largo de Rodi Ferreira. Muy pasado el envío. La defensa de Ruiz Díaz, la revolea, intenta la salida del conjunto de Santísima Trinidad, que es triste, porque es el partido del clásico de barrio. Y está insistiendo en mitad de terreno del centro del juego. El donde aparece ahora Rodi Ferreira, lateral por derecha de Riñú jugando más a 3. Salida del fondo para el conjunto del verde. Intentaba por el sector izquierdo en el avance. Era Lucas Montiel que cayó. La salida del conjunto de Trinidense. En defensa actuando ahora el juego zaguero Brian Blasi. En mitad de terreno, antes que pique la pelota, la bajó Pedro Álvarez. Amaga Montiel, Lucas. Muy buena acción en su territorio en 3/4 de cancha para la habilitación por derecha. La durmió muy bien con la pierna zurda y baja por ahora Juan Jiménez. Ahí va Juanjo. Jiménez escapando, tocando con el pica de primera. Otra vez Jiménez, que es hábil, encarador. No subió Rodi. La salida del fondo para el conjunto del Sportivo Trinidense, Iván. Muy participativo, muy incisivo. Jiménez, en esta acción no encontró destino deseado para su pase con Baez. Se dio una buena acción porque había arrancado bien desde la parte derecha al centro, combinando con contención, pero bueno, la falta de claridad en los últimos metros avanzar con peligro al conjunto de Rubén. Hay falta en mitad de cancha, ahora corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Hacia su territorio en la frontera jugó el Beto de la Cruz. Habilitando por derecha y el envío largo de Viera. Al control del área, Fernando Romero pivoteado. Dejó para el remate, después venga de Rangers. La defensa oportuna del cierre del conjunto ñubense. La disputa con falta en defensa. Así lo dijo Ojeda. Habrá tiro libre, sector derecho y ataque que responde al Sportivo Trinidense, Iván. Se está metiendo punto. El partido obviamente sin mala intención, pero con la firmeza con la cual se tiene que jugar. Estos partidos, todo se protesta, cada acción. La infracción del número 20 de Rubio Ño, hablando de Fernando Martínez, que va a trabar de manera desmedida con el Beto de la Cruz. Infracción marca el árbitro y un tiro libre muy bueno, casi 20 metros más o menos, 20-25 metros de la portería
de Canteros para Trinidense. Veremos cómo la manejan los muchachos. Copa Libertadores formativas, Copa Libertadores Amateur, su 9, su 11 y su 13 en la formativa femenina ejecutivo y senior que se va a desarrollar del Complejo Deportivo La Marea. Así que si tenés tu equipo de fútbol amateur o también se está preparando con tu academia algún torneo que querés participar, la Copa Libertadores formativa es la mejor opción. Contacto con el profe Walter Rossi al 82-593-632. Gracias a todos los que están en sintonía siguiendo la transmisión modo radio, como ya saben, el mejor vibra del mundo. Estamos desde el estadio del Club Ribeño en la Arboleda. Habrá tiro libre, pelota parada, JJ Comercial del partido. Que tengamos la potencia, obviamente con JJ Comercial tiene esta posibilidad. Si le entra con potencia, Ruiz Díaz. Ahí va armando tiro libre para Triqui. Termina pegando la barrera, el rebote otra vez para Viera. El rebote de Canteros. Era buena la intención de Gustavo Viera. Respondió el arquero Canteros. Sale Ribeño por la derecha. Antes de que salga la pelota del terreno, estaba actuando Pedro Báez. No llegó a conectar. Recupera Trinidense de fondo a mitad de cancha hacia su territorio. Jugando ahora el Beto. Profundizando por derecha en el pase que va encontrando Rayer. Sector derecho y el avance para el conjunto del Deportivo Trinidense. Ahora sí Rayer. En la última era Ruiz Díaz. Rayer peleando, aguantando la marca. Tomás hacia el centro, buscando el área. Intentaba en el avance Trinidense con Romero. Ya cortó y la salida para Ribeñú. Por el sector izquierdo va Pedro Báez ahora. Al piso en la marca fue Da Silveira. El autor del gol anulado para Trinidense. El partido continúa 0 para el conjunto Ribeñú. 0 para el conjunto del Deportivo Trinidense. Comenta Iván. Más allá del trámite parejo, las mejores fueron para Trinidense. Más allá del gol anulado a Silveira, tuvo dos de afuera del área. Una forma que utiliza habitualmente Trinidense para llegar con peligro a través de Zarza primeramente, que derivó en un rebote de Canteros. Y la siguiente, un buen remate del número 21, Gustavo Viera, el volante central, también de afuera del área para hacer revolcar a Canteros, que tuvo que extremar recursos para poder sacar la pelota central. El comentario Iván Ojeda llega gracias a los amigos de Frigo Service, taller, mantenimiento y reparación del aire acondicionado, sobreteniente segundo Roberto Rueda, 1532, entre Sargento Esteban Martínez y Pastor Ibáñez, donde llegás sudando y salís con campera. Eso es con Frigo Service Taller. Contacto al 0981-517-913. La salida de Trinidense en el fondo con Gustavo Viera, que se introduce entre los centrales, organizando la salida con César Benítez más atrás, sacando la pelota con Da Silveira. Los centrales de Triqui teniéndola por ahora en su territorio, frente al área suya, jugando César Benítez por izquierda, encontrando al Beto de la Cruz para jugar con un envío largo del Beto buscando a Zarza. Está cerrando de cabeza, jugando, después aparecía la marca Blasi, rechazando, le queda en 3/4 de territorio de Ribeñú en su salida a Fernando Romero, pero recupera muy bien Jiménez, tocando en mitad de cancha con Fernando Martínez, y otra vez el Pica, que clarifica y sale jugando por izquierda para Ribeñú con el Mago Mendieta. Buen cambio buscando por derecha, ahora Jiménez estaba sólido en defensa por izquierda de Triqui Mendoza, pero su cabezazo no favoreció. Jiménez en palma de zurda, le envió centro que buscaba a Mendieta. La salida defensiva de Da Silveira, la pelea Trinidense por el sector derecho para intentar ganar en esta acción. Ahí saque lateral corresponde a Trinidense, ya se jugó el partido que está con un ritmo frenético, Iván. Está apareciendo a cuentagotas William Mendieta y necesita su equipo de mayores y mejores participaciones de William Mendieta para hacer ese nexo de mediocampistas y delanteros. Hasta ahora mejor con la pelota el conjunto de Trinidense, pero quizás no tiene todavía esa hegemonía en el juego que debería de imponer por el buen avance y el buen tratamiento de pelota que está practicando. Saludos grande al profesor Marcos Benítez de la categoría reserva del Club Ribeñú, que me va dejando su saludo. Un abrazo grande, profe. Mendoza la picó desde el sector izquierdo. Intentaba el avance, pero termina todo en las manos de Tomás Canteros. Organizando en el fondo la salida, el arquero de Ribeñú, llegando a los 18, ya cerca de los 20 de este primer tiempo, que continúa igualado 0-0 el clásico Santísima Trinidad. Rayer por derecha, aparece en el juego, 23 el avance, conducción de pelota dejando para el Beto. Habilita por derecha, la marca es buena. Te aparece en el juego allí Montiel. Para el Mago Mendieta tocándole el Pica, otra vez Montiel. Lucas jugando con el Pica, salió de primera con el Mago Mendieta. Habilita por el sector derecho y se viene Juanjo. Y este sabe y va a encarar. Viene 2 sobre él, se amaca. El zurda quería escapar, lo hizo muy bien. La marca de 2, zafó. Le queda el Pica, le queda el Mago. El pase de Pérez, insiste Mendieta.
Y está al borde del área. La marca llegó sobre él. Rodi a colaborar, comprar. Martínez jugando por izquierda. Habilitando el ataque con Pedro. Esteban Álvarez. Despecha el mago Mendieta. La salida de Benítez. Rodi que va en la disputa. Sale Mendoza por izquierda en defensa para Trinidad. Listo fue Martínez. Metiendo con todo sobre Pedro Zarza. Y metió una patada. Y hay falta, sector derecho, en 3/4 de cancha pegado a la raya lateral. Frente mismo al banco de Gustavo Murillo, que también pide la tarjeta amarilla. Hay tiro libre que corresponde al conjunto de Ribeñón. Y Zarza que se está salvando de la tarjeta amarilla. Ya había tenido una entrada fuerte a Jiménez, esta vez fue a Martínez, robó una pelota en 3/4 de cancha contraria. Y Zarza que está exponiendo la falta de habitualidad a la hora de marcar, pierde la cabeza y termina cometiendo una infracción fuerte sobre Martínez. Nuevamente la pelota parada. Vamos a meter para Ribeñón para llegar con pelota peligrosa al arco defendido por Duque. Tiro libre, Golti Paraguay, los mejores balones los vas a encontrar con Golti PY, sí. Los balones que recorren todos los campeonatos de esos torneos de barrio, todo con Golti Paraguay, tiro libre. Golti para el conjunto de Ribeñón, ya se hizo un corto de Rodi, dejando para el mago Mendieta, habilita por izquierda. Lucas dejando atrás, el pica que aparece en el juego, habilitando por derecha Lucena, con Rodi Ferreira que profundiza. Juanjo Jiménez va a ganar línea de fondo, sector derecho. Decidió jugar de zurda, Viera estaba atento a la marca. Clementino que intenta la salida, buscando al Beto de la Cruz. José Blasi, muy buena acción para jugar en la salida, otra vez cortar el avance del Trinidense. Ya el pica Lucena organizando, cruzó la frontera con la conducción de pelota. Dejó por izquierda, intentando un envío en largo, allí Pedro Álvarez. Era Pedro Báez, digo bien, el que intentaba con un envío en largo, buscando a Montiel. Todo termina en los pies de Matías Dufour, el arquero trinidense. Bueno, el conjunto de Ribeñón que trata de volcar la mayoría de sus ataques por el sector derecho, en ese tándem entre Rodi Ferreira y Jiménez, para tratar de conectar por ahí con William Mendieta, que no tiene una posición fija en el ataque, sino que se va moviendo de acuerdo a su criterio. Por ese lado trata Ribeñón de profundizar estos ataques, todavía sin la claridad necesaria. Estoy mostrando a la gente de YouTube que tenemos aquí el material que no nos puede faltar. ¿Tenés calor? Explícale también vos, sí, no sufras de calor. Tecnología. Es cierto. Nuestro aire acondicionado. Gracias a los amigos de Aiceller que nos produjeron también aquí para tener el ventiladorcito en este calor sofocante que azota Asunción. Buscando Trinidense por izquierda, ahora con Viera. Habilita muy bien con Mendoza. Este va a lanzar el centro buscando el área. Mendoza Clementino y el pestazo. Que controla Canteros. La salida de Ribeñón al fondo. Está atractivo el partido, Iván. Sí, porque son dos equipos que no especulan, que tratan. Vamos a ver que se viene Báez, Pedro para definir. La marca llegó sobre él. El Bartá volvió un puntero cuando preparaba el remate con el interior del pie derecho al borde del área chica. Llegó como un bombero voluntario Da Silveira para cortar lo que era el mano a mano de Pedro Báez con Dufour en la última para Ribeñón. El cierre de Da Silveira, luego de ese pase en profundidad, cortada de Blasi para jugar Báez, que ya se estaba perfilando, estaba inclinando el cuerpo para poner la pelota por el segundo palo. Justo apareció la punta del botín derecho del marcador central del conjunto de Trinidense para ahogar el posible grito de gol para el conjunto de Ribeñón. Martínez con un pase de Rabona que terminó en los pies de Viera y este cambió de frente buscando por izquierda ahora con Mendoza. Deseando el juego encontrar ahora con Salsa que retrocede con César Benítez. Y aparece entre los centrales el Beto de la Cruz, que va jugando con Da Silveira pisando la pelota buscando la salida. El clima que también ayuda porque el sol no está siendo sofocante a estas horas ya de la tarde. Sí, si bien todavía se siente el calor, pero ya la influencia del sol ya es casi nula. Eso también permite que se pueda jugar mejor, haya menos desgaste físico de los jugadores. Estamos viendo un partido bastante intenso, con un ritmo bastante frenético que intenta ponerle ambos equipos. Saludos a todos los que están a través del TikTok de Vibra, a la gente que está en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, también en Encarnación, a la gente que se va sumando a la transmisión en cualquier rincón del país y del mundo, a los paraguayos por todo el mundo también. Cuando hay falta a mitad de cancha sobre Mendieta, cayó el mago, lo bajaron.
En la bomba a mitad de terreno, donde inicia prácticamente hacia el territorio de Ribeñú, habrá tiro libre que será Viverde. Y Willy Mendieta que trata de decirle a sus compañeros que se junten, que se ofrezcan como opción de pase cuando tiene el balón, porque obviamente a él lo van a presionar. Y si a él lo presionan, lo marcan, aparecen otros puestos que quedan libres. Entonces, es importante que Jiménez, que Lazo, que Báez logren aprovechar esos espacios que dejan las marcas que arrastra a su alrededor una Mendieta. Y eso es lo que está pidiendo el número 10, ex Olimpia y Guaraní. Saludos a Juan Cañete, Antonio, 69 también, a Ever, Almi, a todos los que están en sintonía. Se viene Ribeñú atacando. La marca llegó de Pedro Salsa. Salida de Mendoza con un envío en largo, buscando ahora por el sector derecho. Gana el forcejeo Fernando Romero. Está Magano, se introduce al área, dejó para Clementino, dejó pasar. Salsa le va a entrar, remate rasante, que controla Blasi. Y la salida de Ribeñú del fondo. Pero lateral en ataque para el Sportivo Triniense por izquierda. Qué buena acción iniciada por la guapeada de Fernando Romero, que le gana la posición a su marcador, mete el centro atrás, la deja pasar muy inteligentemente Clementino, y el remate de Zarza, que le faltó potencia, justo termina bloqueando Glauco. Qué grande saludo, dice Miguel Farías Lugo. Un abrazo grande al muy buen relator de la fiesta Conmebol Evolución, Miguel Farías. Está insistiendo ahora bien en el fondo con César Benítez. Está jugando más atrás con Dufour, el arquero de Triqui. La media luna y la salida por derecha. Gracias a los nuevos seguidores quienes están también en el TikTok de Vibra. A Emanuel, a Dania. A Dania digo bien. Vos sabés que la mejor opción para tu candidato de este año para las elecciones es Jesús Lara, concejal por Asunción. La salida en el conjunto del Deportivo Triniense. Abrazo grande a todos los amigos que están en sintonía. Si viene el Triniense, sector derecho, el envío que no prospera, la marca es buena en defensa. Del zaguero central. Pedro Álvarez, en la última cortó, la pelota será lateral por derecha para el Deportivo Triniense. En ataque vendrá el envío de manos. Muchas gracias a todos realmente por estar, a los que están en Cazapá, en Caguazú, en Cariñeyú. Un abrazo grande a Néstor Fabián, que está en la zona de Encarnación. Gracias a todos los que siguen la transmisión, realmente un cariño enorme para todos en el interior del país y los paraguayos alrededor del mundo. La fiesta del Superclásico de Santísima Trinidad se vive, se siente, se vibra a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. Salida será para el conjunto Lluense con Cantinos. Partido que está muy atractivo. Al parecer alguien se sintió mal en el campo de juego. Bueno. Sí, Jiménez, que está muy cerca de su banco, tiene que ver con una cuestión táctica, una indicación de Mourinho para con su jugador. Ahora parece que se normalizó la cuestión. Mejor Trinidense en esta misma. Mendieta desvió la pelota con el taco, le va a quedar ahora para dejar al bar. ¡Jiménez, qué definición! ¡Gol del vértice! ¡Impresionante! Lo que se salvó Trinidense, lo que se perdió Ribeñú. Juan José Jiménez llegó por derecha, le quedó para colocar de pierna derecha, le dio el balón encima del arquero, pasó esa pelota de cucharita, pero por encima en el aire. Intentó la definición del Alberti y se pegó, se perdió Ribeñú el primero, Iván. Mejor que tuvo Rubén hasta ahora en el partido. Parecía un flipper. Primero el intento de pase profundo por elevación de Mendieta. El despeje de Mendoza le queda corto. La vuelve a meter hacia la derecha el Willy Mendieta y solito. Jiménez, que frente a Dufour termina elevando embotellada. Trata de poner esa pelota por encima de la humanidad del arquero de Trinidense, una pelota que pega en el techo del travesaño, la más clara en el equipo de Verde. Saludos a Pablo Jiménez, no voy a caer en tu comentario, tengo años de experiencia. Gracias a todos los que están en sintonía. Ahí el comentario famoso ahí, dale un saludo y te ponen ahí la cuestión. Yo casi caí el año pasado en la final Roca lo enseña. Impresionante casi. Los muchachos, están con todo. Parece tan rápido. Así mismo. La salida del conjunto de Trinidense intentando por el sector izquierdo con Zarza. Lo aparece en el juego dejando más atrás con César Benítez. Revisando Trinidense en el fondo. Envío de Mendoza que no prospera, llevó la marca de Ferreira.
se puede mostrar la transmisión a la gente que pregunta en el TikTok. No tenemos los derechos. Se viene Trinidense atacando. Hacemos modo radio como todos los demás colegas. Así es la cuestión. Sepan entender que somos periodistas reconocidos en la República del Paraguay, no tenemos derechos, no nos bajan la señal, nos bajan todo, cortan las credenciales, nos venimos a la cancha. Para la gente que pregunta y no sabe, la audiencia que se renueva en el TikTok. A los suscriptores nuevos en el YouTube, muchísimas gracias. Vamos con los likes, es cierto. Perdón al usuario 0001. Se puede mostrar imágenes, pero bueno, lo estamos haciendo con la mejor vibra del mundo, del 0 a 0 hasta aquí. El clásico del barrio de Santísima Trinidad, donde Rubiñú y Trinidense no se están quitando ventaja. En cuanto al resultado, lo deportivo hay alguna ventaja y bueno queda. La verdad, las mejores fueron de Trinidense, que fue el más incisivo. Tuvo 3 muy claras y el lugar que le anotaron. Y la acción más prometedora, o sea, la de mayor peligro, por el lado de Rubiñú, fue la de Jiménez, que termina elevándose a pelota por encima de un sur y pegó la pelota en el techo del arco. Insistiendo Rubiñú en el ataque, ahora al borde del área estaba Mendieta. La cobertura defensiva ya de Viera para salir jugando en la frontera del campo. Por ese el juego ahora de Clementino, que aguantaba la marca de 2. Lo bajaron, pero no hubo nada. Mendoza intentó el avance buscando a Romero. La pelota se va dividiendo a mitad de terreno. Por eso ahora Luis de la Cruz. Rodi Ferreira para aguantar la marca de Fernando Romero. Cuando David Ojeda dice es momento ideal para la rehidratación. Arrua que le dice más invitaciones, capitán, el Beto de la Cruz, más enérgico, el hijo de Saturnino Arrua. Bueno, si vamos a una pelea de box, de pique, la verdad que las mejores conexiones la tuvo Trinidense, que tuvo mayor profundidad a la hora de elaborar sus ataques. El equipo de Morínigo, del lado de Rubiñú, que manejó bien la pelota hasta 3 cuartos y después careció de ideas como para poder penetrar la última línea de Trinidense. La acción más clara, la más profunda, fue justamente deriva de un rechazo corto de Mendoza, la muy buena asistencia de William Mendoza con la cabeza, la buena definición de Jiménez que pasa muy cerca. Trinidense más incisivo, con mayor claridad, con un Romero que pelea todas junto con Clementino, le dan varios dolores de cabeza a la última línea de Rubiñú, y un Zarza que cada vez que toma la pelota le da la sensación de que va a ser algo diferente por su velocidad, por su desfachatez. Juega como un chico que ya tiene 30 o 40 partidos en primera. Obviamente no quiero catalogarlo como un crack, pero eso demuestra la personalidad, el carácter que está teniendo este chico, pese a que es muy joven y tiene un puñado de partidos en primera división. Sí, ya no está jugando por la regla, decía también José Arrua. Es por mérito propio su inclusión en el 11, por eso tiene un mérito doble. La renovación de juego se vendrá ahora con el saque lateral defensivo que es para Rubiñú. El comentario de Iván Ojeda llega gracias a los amigos de Bodega La Facu, porque está para una bien fría en este momento de la tarde que va cayendo. Ya para ir a Bodega La Facu, la República de Vallejuan, no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila, ya les cuento. Porque ahora Juan José tiene la bolsa para Rubiñú, sector derecho. Quiere amagar, escapar, es rápido, es veloz, se mete en el área. Intenta Juan José Jiménez, aguantando la marca que llega ahora desde la Cruz. Están poniendo el físico del Beto. Cuidó Juanjo Jiménez. Ganó un tiro de esquina, punta derecha para el conjunto ñuense en esta acción. Sí, pero muchas veces Jiménez en sus aventuras individuales no tiene compañeros cerca para poder jugar, para poder hacer un 2-1 y llegar hasta el fondo. Y termina siendo encerrado por la defensa del conjunto ñuense. Tiro de esquina que lo va a lanzar Rodi Ferreira. Rodi del centro, sector derecho, el envío que termina en el corazón del área, defensivamente actuando Gustavo Viera. De vuelta el pica que mandó la pelota en el área, el que va rechazando defensivamente en la zona de mitad del área prácticamente era Mendoza, hacia un costado, lateral será por izquierda en el ataque, corresponde al conjunto Luis Verde. Vendrá el envío de mano, sector izquierdo, iSeller del partido, reparación de celulares, servicios técnicos a domicilio, todo lo que vos necesitas lo vas a encontrar con iSeller Paraguay, en el barrio central de Mariano Recolonso, sobre la calle Gondra. Ahí se ubica iSeller Paraguay. El envío de mano buscando en el ataque en el área de Rubiñú, actuando en defensa ahora César Benítez, saliendo desde el fondo del conjunto del Sportivo Trinidense, con Clementino aguantando la marca.
El que va a colaborar ahora en la salida es Rayer, que está aguantando la marca encima. Insuit de Rayer, que ya perdió. Lucas se manda al ataque, sector izquierdo. Va a encargar, va a escapar Montiel. Insuit con la marca encima que tenía, llegó en esa zona de cobertura Ruiz Díaz. Del hombro a hombro ganó el hombre de Rubiñú. Hay lateral en ofensiva, cerca del banderín de córner por izquierda. Corresponde al conjunto local en este clásico de barrio en Santísima Trinidad, que es Rubiñú. Va a intentar un lateral centro por izquierda. El conjunto es de Rubiñú. Pero estuvo mucho más sucio y más enmarcado de Rubiñú en el ataque, pelotas por arriba, porque desde el juego no logra penetrar la última línea del conjunto estadounidense. Y por lo general, esa faceta del juego suelen ganar los marcadores centrales. Trata de meter la pelota al área, a ver si Báez puede peinar o pivotear para la llegada de los mediocampistas por sorpresa. Pero vuelve a insistir, ahora la más clara la tuvo Jiménez con esa posición por arriba de la pelota. Saludo a Elvio Agusti, también para Darío Ure. ¿Qué pasó de Darío? Saludo grande a Elvio Agusti, que está en sintonía con los lives. Muchas gracias a la gente que va sintonizando. También vamos a compartir la transmisión. A los nuevos seguidores en Vibra Positiva, muchas gracias. A los nuevos suscriptores también en el YouTube. Estamos en el año del Mundial, donde mañana estamos regalando luego del partido de Olimpia y Nacional. Nacional y Olimpia. Luego de la transmisión regalamos una mochila capa. Me gusta, una mochila capa. Así que, para los amigos de Capa Paraguay que están también con nosotros en la salida de reunión del fondo. Viene el envío en largo de Juan José Jiménez. La marca en defensa de César Benítez. Está saliendo el conjunto de Trinidense ahora con Mendoza. Sector izquierdo del envío de pierna zurda buscando en el área de Rubiñú. Aparece las manos de Canteros para organizar la salida del fondo. 35 minutos, le quedan 10 al tiempo reglamentario. Le recrimina a Zarza, a Mendoza. Pasámela acá, para abrir la cancha, en vez de apresurarse con un balón largo para Romero, que no termina llegando esa pelota. Hay algunas deficiencias a la hora de manejo de la pelota en estos últimos minutos por parte de Trinidense, y si bien no sufre muchas llegadas en su arco, pero de a poquito Rubiñú con fuerza, con vigor, con firmeza está llevando contra su arco a su adversario. Estación comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar. Estación comercial de todo para el hogar, electrodoméstico, bazar, pago y servicio y mucho más. Tiene Estación Comercial para vos. Contacto con los amigos de Estación Comercial al 0984 90 90 18. La salida a tiro libre corresponde a Rubiñú en la frontera del campo de juego hacia territorio de Trinidense. En la bomba a mitad de cancha Martínez y el envío centro que corta en defensa Pedro Salsa con una tijera que aplicó en el área suya. Y la salida de Trinidense ahora por derecha con el Beto. Lanzó el envío, cruza la frontera del campo, la pelota que va intentando ahora con Romero, que va en la presión. Cuando más atrás el conjunto de Rubiñú con Canteros, organizando la salida del fondo ahora el conjunto de Oliverde. Aparece en el juego para escapar, para intentar las conexiones y el avance Brian Blasi. Se acopla el ataque conectado con Rodi. O al anticipo después Ferreira cuando dividía la pelota. Recupera con el pecho y le pone la acción del Beto de la Cruz. Bajó Pedro Báez, que fue al piso a recuperar. Más atrás para la salida. Implementa en el fondo ahora Pedro Álvarez. Buscando en la zona defensiva de la pelota. Aparece Da Silveira con el Beto y otra vez Da Silveira. Todo empieza con Dufour en el fondo. El equipo de Trinidense que trata de salir jugando de abajo, no rifar la pelota como la acción anterior de Mendoza, y aportar obviamente la velocidad de Zarza de vez en cuando, que tiene muchísima rapidez, mucha habilidad, y es un lindo duelo ese, el de Zarza contra Rodi Ferreira, dos jugadores muy rápidos que se están sacando chicos. Por el sector izquierdo ahora Mendoza. Intentaba la triangulación que venía de Gustavo Viera para Mendoza. Este no llegó a conectar con Pedro Salsa. Como nosotros sí tenemos la mejor conexión del país porque tenemos Claro Paraguay. La mejor fibra óptica del país es Claro PY. No esperes más, jugate Claro. La salida del fondo corresponde a Rubiñú ahora que va intentando con Rodi Ferreira. El pica que aparece en el juego con Juan José Jiménez dejando más atrás. Le envió la salida en largo que propicia ahora el zaguero central Álvarez. La bajó muy bien César Benítez. Y la salida del fondo con Dufour. Estamos llegando a los 38 de este primer tiempo. Clásico de barrio Santísima Trinidad. Y hasta aquí está igualado 0-0. Últimos 7 minutos que le quedan al tiempo reglamentario. En este primer tiempo comenta, opina y bueno queda. Bueno, un trámite bastante parejo porque Trinidense ya no influye tanto en ataque.
Zarza aparece a cuentagotas. La pelota ya no llega de manera tan clara a los delanteros y Rubén Ñu. Pedro Zarza intentaba el escape por el sector izquierdo, lo bajaron. Y el juez principal, David Ojeda, marcó el tiro libre. Será por izquierda en ataque para el conjunto de Santísima Trinidad, que es Tridense en esta ocasión. Y Rubén Ñu pide que vuelva a insistir. Maneja bien la pelota, está tres cuartos, pero carece de profundidad. Son algunas acciones individuales, por ejemplo Jiménez cuando logra ganar el fondo, pero no tiene la claridad necesaria para poder llegar con peligro. Muchas gracias a la gente que se va conectando, a David que saluda, a Juan también que va saludando, a Adrián, a Ñeco que se va uniendo en el TikTok, a la gente que está también en el YouTube. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse también a nuestro canal. Somos Vibra Positiva para vuelta la mejor vibra del mundo. Tiro libre JJ Comercial porque te damos potencia. Multimarcas de baterías lo vas a encontrar con JJ Comercial en el barrio Murupuyá en la ciudad de Asunción. Ahí va el tiro libre que va a protagonizar ahora el Beto de la Cruz y el centro, segundo palo, Canteros con los puños. Ya rechazó Canteros. Salida del conjunto ñubense que no prospera porque la marca llegó encima de Rayer, pero con falta. Tiro libre defensivo por izquierda corresponde al conjunto albiverde. Me pareció una carga delicada, una falta, pero bueno, ese tipo de acciones, la más fácil para el árbitro es cobrar una infracción, un ataque por parte del atacante. Esto le sirve a Rubén Ñu para respirar un poco, para ganar un poco de espacio porque venía siendo asediado por los centros del conjunto de Tridense. Podemos insistir, trámite bastante parejo. Ahora no sé. El rebote le va quedando a Juanjo Jiménez que estaba persiguiendo en el área ateniense, pero con falta que ya marcó el juez. Hay tiro libre defensivo, será para el conjunto del Sportivo Triniense en su área. Todo muy forzado. Meter la pelota larga para Báez, que peine y la llegada de algún volante por fuera, en este caso Jiménez, que no logra penetrar el área. Muy buena cobertura defensiva de César Jiménez, que termina siendo embestido por el número 11 de Rubén Ñu y es infracción en ataque. Tiro libre defensivo para el conjunto de Rubén Ñu, ya lo hace, te digo, era para Triqui en el fondo con Dufour, el envío es largo. Y ahora sí la marca en el fondo de Blasi con Martínez. Devolvieron la pelota a los de Triqui hacia el territorio de Rubén Ñu y era Rodi Ferreira que defendió de cabeza, se perdió hacia el costado del terreno. Lateral por izquierda, cerca de la frontera del campo, ya lo hace Mendoza hacia su terreno jugando atrás con César Benítez. Y Dufour, esto va llegando al tramo final del tiempo reglamentario, le quedan 3 minutos y alguito. ¿Cuánto más crees que se va a agregar, Iván? Unos 3 o 4 minutos, quizás hasta 5 me animaría a decir por el tema del ¿Qué VAR. tanto? Por lo del VAR. Por lo del VAR. No tantos minutos. Benítez para retroceder en la salida de Triniense, aparece ahora Dufour. Muchas gracias a todos los que están con los likes, a Guille, que va con los likes también en la transmisión del TikTok, también en YouTube. Muchas gracias a todos los que se van sumando, a los suscriptores nuevos también. Mañana regalamos, recordamos, gracias a Capa, una mochila Capa para lo que es el final de esta fecha 4 después de Nacional Olimpia. Se viene Zarza, encarador incisivo, se metía al área por izquierda, llegó la marca encima, con mucho peligro se metía Zarza. En el forcejeo lo bajaron, ganó un tiro de esquina, punta izquierda, corresponde al Sportivo Triniense. Cuando le das espacio con tiempo a Zarza, te genera un montón de complicaciones. Esta vez se lo sacó de encima con una facilidad enorme a Rodi Ferreira, que es un jugador rápido, llegó hasta el fondo y encerrado por 3 defensores de Triniense, termina cortando muy bien esa acción Pedro Álvarez para mandar la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina, hay célebre del partido del Beto, segundo palo, se pasó. Da Silveira llegaba por el segundo palo, cayó después. Habrá saque de portería para Rubén Ñu, esto va a terminar en su tiempo reglamentario. Y es un trámite un poco más ordinario en cuanto a calidad de juego, muchas imprecisiones entre ambos equipos a la hora de dejar los pases de los compañeros por abajo. La pelota anda más por arriba y en rebotes que en pases seguidos entre los protagonistas, y por ahora está justificado el empate. Hasta aquí el empate que se mantiene entonces en el clásico de Barrio Santísima Trinidad, 0-0 entre Rubén Ñu y Triniense. Fue directamente Mendoza
sobre Juanjo Jiménez. Innecesario, la verdad. Por el rival de espaldas, lejos del arco. Con la línea también Lo tacleó prácticamente. jugando a su favor y termina tacleándolo y genera una posición inmejorable para el equipo de Rubén Darío de cara al final del primer tiempo a través de una pelota parada que tiene jugadores de muy buen físico, de buena altura para poder aprovechar esta clase de líneas. Gemelos Paraguay, la mejor indumentaria deportiva del país. Golti PY, los mejores balones son de Golti Paraguay. Centro, sector derecho, Rodi Ferreira y el envío en largo que termina muy largo, muy pasada. Ya hay falta en ataque, dice David Ojeda. Tiro libre defensivo para Triniense. Una pena que el equipo de Rubén no haya podido aprovechar estas pelotas porque tiene jugadores, vuelvo a insistir, muy altos y los centros han carecido de claridad, de eficacia para poder conectar la cabeza salvadora de algunos de sus hombres más importantes en esta faceta del fútbol. Estamos ya en el último tramo que le queda al tiempo reglamentario cuando se va a marcar el tiempo de adición en unos segundos más. Vamos a ver, estamos viendo al cuarto árbitro que ya tiene el cartel digital. Tenemos una posición inmejorable para poder ver cuántos minutos se van a adicionar. Yo tiré un aproximado, vamos a ver si realmente va en concordancia con lo que finalmente terminan terminando. Son 4, pero ya vamos a confirmar. Dufour y la salida para Triniense. 4 minutos más. A partir de ahora son 4 minutos más. En la pelea de la Cruz, Hugo Clementino. Rayer le pega. El remate de Tomás. Rayer sacó un remate, sector derecho del ataque para el conjunto Triniense. En 3/4 de cancha se animó el volante por derecha. El Sportivo Triniense, su remate salió desviado. Hay saque de portería que corresponde a Ribeño. Después de mucho tiempo volvió a imponerse en el partido Clementino González, que pivotea muy bien de espaldas para la llegada de Rayer, que remata de más o menos unos 25 metros y la pelota por arriba del travesaño. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos de multimarcas de baterías como Moura, Barta, Motorlay y baterías todo. También otras como Kral y Bailay de segunda línea. De 2 hasta 24 meses de garantía, una locura para cambiar la batería de tu automóvil. Anda sobre Julio Correa, frente mismo al centro paraguayo japonés 331 es la dirección exacta sobre Julio Correa. Donde está JJ Comercial, que te damos potencia en el barrio Murucuyá en la ciudad de Asunción. La primera tarjeta del partido para Viera. Fuerte inflexión por detrás a una bendita, una caricia en el tobillo izquierdo recibió Popular Willy. Tiro libre en su campo para el equipo de Rubén. Un saludo para mi amigo Denis Galeano, tremendo goleador Denis. Un abrazo grande que está en sintonía de Ciudad del Este. También al profe Calderini, que va a dejarnos sus saludos también. Un abrazo grande al profe Calderini en sintonía desde la zona de Valle Pucuareguá. La salida será para el conjunto de Ribeño, ahora con el Pica. Antonio Molina, que se va uniendo, un abrazo grande. Hablan también la gente que va ingresando, a los nuevos suscriptores de YouTube, muchas gracias. Al usuario Daniel, también a Roberto y a Juanqui Díaz. El avance por derecha que va intentando Ribeño, termina la nada la marca. Que llegó, pero no pegó en el hombre de Triniense. Al final la salida será Manuel por izquierda, en defensa para Triniense. Último tramo que le va quedando a este primer tiempo, Iván. Y ha sido muy buena la marca escalonada que le ha puesto el equipo de Triniense a Jiménez. Es un hombre de mucha velocidad, mucha habilidad. Entre tres tratan de marcarlo y dejarlo solo por la punta derecha, y por eso el Chiquilín no ha podido influir tanto en esa faceta de juego. Lindo colorido de parte de ambas hinchadas cuando ya estamos en el cierre de este primer tiempo. Se está jugando el tiempo de adición, lo último que le va restando al tiempo que se añadió. Son 4, se están jugando ya encima de los 2. 1 minuto y algo más, esto va a terminar. El avance de Triniense termina en la nada porque defiende muy bien el conjunto nivense. Y si viene el Willy, cruzó la frontera, conducción de pelota, intentaba el pase que no prosperó. Mendoza llegó a la defensa, sector izquierdo rechazó, y por el sector izquierdo en la salida de Triqui, pero quedó por el sector izquierdo para el avance de Ribeño, y ahora es por izquierda para el conjunto nivense. Está Lucas Montiel, remate de Lucas. Le envían la marca encima, habrá lateral, será por izquierda para el conjunto albiverde en el último tramo que le queda al tiempo de adición. Esto va a terminar, Iván.
y volvemos a recalcar las mismas carencias defensivas que tiene el equipo de Rubén Ñu, que llega bien hasta las puertas del área y de ahí se vuelve todo enmarcado, no logra encontrar las combinaciones, la profundidad como para poder penetrar en la última línea del conjunto de Trinense. El envío largo, ya la salida defensiva ahora por el sector izquierdo para empalmar con un envío que termina en cualquier parte. Se perdió la pelota por línea de fondo, esto va a terminar empate a 0 en el clásico de Barrio Santísima Trinidad por la fecha 4 del campeonato de apertura de primera división. Nos queda autorizar y esto termina. Ya se cumplieron los 4 que se añadieron. Ojeda dice que hasta aquí nomás. Final del primer tiempo. 0 para Rubén Ñu, 0 para Trinense. Comenta, opina, lo analiza y bueno, queda. Y hasta aquí está justificado. Este empate arrancó mejor el equipo de Trinense, siendo más incisivo, teniendo las mejores situaciones a través de jugadas individuales. Una de Zarza, que contuvo muy bien Canteros. Otra de Viera, un remate de afuera del área. Hubo un gol anulado a la Silveira por posición adelantada de Clementino González, jugada previa al remate del primer marcador central de Trinense. Y después ya se volvió mucho más trabado en el medio, muchas imprecisiones en ambos equipos. Con un Rubio Ñu que casi no pateó al arco. Le ha costado al conjunto de Murillo poder llegar con peligro. La mayoría de las veces ha intentado a través de aventuras individuales, pero chiquitas, no ha sabido aprovechar, mejor dicho, esa faceta del juego. Y la mejor fue esa de Jiménez, con su muy buen pase de cabeza de Willy y la pelota que pega en el techo del arco. Y no más para destacar en Rubio Ñu, que vuelve a insistir, ha tenido carencia de juego de 3 cuartos de cancha en adelante, pocas apariciones de William Mendieta, que ha sido bien tomado por Viera, por
Y no volvió. Salió el 2, entonces. Bueno, ya estamos de vuelta para lo que será el segundo tiempo a través de Vibra Positiva. Se va a poner en marcha el pitazo inicial, se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y del planeta entero, la pelota que empieza su recorrido en el verde césped que luce el estadio del Club Ribeñol. El pelea arrancó el segundo tiempo, la variante que introduce el conjunto de Trinidense. Se fue Roger. Sí, se fue Roger. Ingresó Baez, un atacante, ingresó en reemplazo de un mediocampista por derecha que tenía en ofensiva Trinidense. Arrancó el segundo tiempo Iván Ojeda. Esta introducción de Rubeñol trata de poder darle un poquito más de vértigo de mitad de cancha hacia adelante, que fue lo que le faltó al conjunto de Rubeñol. Más verticalidad, mayor profundidad a sus ataques para poder terminar de mejor manera. La presión es buena. El mago que tiró la pelota, la marca fuera ofensiva. Llegó la defensa de Viera. Se antepuso a la acción lo que era el remate de gol de Willy, el mago Mendieta, que tenía la posición de definir la primera de peligro que generó el conjunto aliense. Esa pérdida de balón de Gustavo Viera, ese famoso tercer hombre para tratar de salir jugando desde el fondo, la pierde Willy Mendieta. Nuevamente el atacante que combina con el número 10, capitán, justo llegó Da Silveira para mandar la pelota, o sea, tratar de cortar ese avance que realmente la prometió, porque Willy se quedaba mano a mano con el arquero. Insiste Trinidense ahora con Pedro Salsa, se va marcando de derecha a izquierda, hacia el medio remate de Pedro Salsa, se desvía la marca, le queda otra vez a Clementino que prepara el remate, el misil de zurda de Clementino en el palo, pero ya se anula la acción. Era buena la que intentó Trinidense, pero ya estaba invalidada la última pelota que mandó sobre el palo izquierdo Clementino González. Iván, Tiro que sacó Clementino, lástima que la acción ya había sido invalidada por una infracción anterior sobre Blasi. Pero qué buen remate había sacado el ex general caballero de Juan León Mallorquín. Vuelvo a repetir. Una acción prometedora que se termina cortando con la infracción sobre el atacante del conjunto albiverde. Bueno, con un ritmo más frenético esta segunda etapa. De acuerdo a cómo había terminado el primer capítulo, que era mucho más cansino, mucho más trabado. Ahora carecen de un ritmo más lento, sino que trata de aplicarle a Rubeñol mayor verticalidad a sus ataques. Luis Amudio dice saludos, Ribeñol, el más grande de Trinidad. Un abrazo grande a Luis Amudio, nuevos suscriptores también en Vibra Positiva. La tiene Martínez, usando la pelota Martínez. Gracias a Poli Ferreira, nuevo seguidor también en Vibra, en el TikTok, a los que están en el YouTube. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. La pelota en el ataque que quiere filtrar en el avance. Era Juan José Jiménez, se antepone la acción y sale jugando Baez con Viera y con Fernando Romero. Ahora Mendoza por izquierda profundizando el pase largo. Llega primero Brian Blasi. Ya juega por derecha con Rodi Ferreira. Saluda a Gilberto Sánchez también, que está en sintonía con los likes. Muchas gracias, Gilbert. A la gente que va sumándose en la transmisión de Vibra Positiva en el TikTok y también en el YouTube. Somos Vibra Positiva con la mejor vibra del mundo. Campeonato paraguayo fecha 4. Blasi la salida para Ribeñol. En el fondo, ahora con Álvarez. Por izquierda aparece en el juego Pedro Esteban. Álvarez y el envío largo. Buscando el ataque. La marca llegó. Quiere y va a escapar Lucas Montiel. Pisando y jugando con Willy. El mago Mendieta. Habilita al Pica. Control orientado de Lucena. Por derecha buscando el avance ahora con Rodi. De derecha la acomodó. Lanzó el centro de zurda. Todo termina en las manos del arquero Matías Dufour para el Deportivo Trinidense. Y esos tipos de centros normalmente son de los marcadores centrales y de los arqueros, porque carecen de sorpresa. Se sabe dónde va a caer. No se produce en el 2 contra 1, el romper línea o un centro atrás. Eso puede llegar a sorprender, pero esa clase de envíos casi siempre lo gana la defensa del arquero. No sorprende a nadie. Insiste Montiel, jugó Pedro Báez por derecha, conecta Juanjo Jiménez que le pega al remate de Jiménez. Alguien que patea. Era buena la intención de media distancia, probó Juan José Jiménez.
El más atrevido, el que llegó con mucho más peligro también en el área trinitense, Juan José Jiménez. Ese remate que controló Matías Dufour, el arquero de Triqui. Y hay que intentarte. Cuando el mago está para definir el mago. Tapó Dufour. Le quiere grito sagrado. Se perdió el gol. Willy Mendieta. Con el mano a mano que no pudo hacer Matías Dufour en el primero de Rubio Ñu, Iván. Mateo segundo error en defensa. Va a tener una oportunidad, sí. Trinitense, y esta vez me extraña la definición de Willy Mendieta, que tenía la posibilidad de poder hacer algo más y termina rematando buena opción de Dufour. Tiro de esquina que ya se hace remate después del rebote del pica. Lucero entró al remate que sale al costado. El palo derecho muy desviado. ¿Qué pasa en el área? Está un hombre caído trinitense. En su propia área. Es Mendoza, al parecer. Mendoza, lateral izquierdo del conjunto de Trinitense. No voy a insistir, me llama la atención la manera de definir tan rápida de Willy. Tenía tiempo de espacio de un jugador de su calidad, una clase de concreción por parte de él. Termina abriendo el pie y Dufour achica bien el ángulo de tiro con sus dos manos, se tira con largo de él para pelear el balón, pero tiene que tener cuidado. Es el segundo error consecutivo que tiene Trinitense en la salida. Intenta salir jugando de abajo, pero esos errores están cerca de su arco, son medio goles. 2 veces se salvó, la tercera quizás ya no la va a poder contar. Un saludo para Mario que dice hola del TikTok. Muchas gracias a Mario que está en sintonía, nuevo seguidor también en Vibra. La gente que está a través de YouTube, a los nuevos suscriptores, muchas gracias. Somos Vibra Positiva Paraguay lateral, será por izquierda para el conjunto del Deportivo Trinitense. Será tiro de esquina. Lateral, ¿no? Lateral, ya sabes, el envío de mano buscando desde el área. El despeje defensivo, Benítez la vuelve a meter. Volea de Romero que intentaba con la marca encima. Pisando el área Rubio Ñu, Fernando Romero. Ya sale el arquero Tomás Cantero para el conjunto ñuense. Y ahora que está amarillado es el conjunto de Trinitense que no está llegando con tanto peligro como eran antes. Romero que termina encontrando esa pelota luego de una serie de rebotes. El remate que viene bloqueado por la defensa y va a descansar a las manos del portero. Quería Clementino por el sector izquierdo, ya la defensa de Brian Blasi rechazó, intentó la salida Rubio Ñu. Hubo sujeción sobre Juan José Jiménez de Mendoza. Ojeda dice que es para tarjeta y es amonestación para el hombre del Sportivo Trinitense. Luego del agarrón cuando se venía la réplica de Rubio Ñu. Hay tiro libre en la frontera del campo de juego, sector derecho, cerca de la raya lateral. Corresponde al conjunto dueño de casa. Rubio Ñu de tiro libre, sí, va. Me da la sensación de que Rubio Ñu, por lo menos desde la actitud, ha cambiado. Se salió con mayor fervor, con mayor energía, rumbo al ataque todavía, no insistir. Le falta esa claridad de 3/4 de canto hacia adelante, pero estamos viendo otra postura, por lo menos desde la actitud por parte de los jugadores de Rubio Ñu. Atacando por derecha el conjunto de Rubio Ñu, ahora ganando línea de fondo, el centro atrás. Cobertura defensiva que aparece en el cierre que intentaba. Le quedó la marca encima, media volea y remate. Impresionante, pero ya se anula la lesión. Habrá falta en defensa para Trinitense. Era buena la espectacularidad que protagonizó con un remate de tijera. Fue Baez. No fue Rodri, pero toda la jugada inicia luego de una guapeada del centro delantero Baez, que aguanta la marca de 2 defensores, logra girar, mete el centro hacia atrás. Va a girar, que se vuelve a confundir. Pendiente para aguantar la marca encima, se introduce en el área. Aguanta la pelota, se mete Pedro Baez. Está en la cobertura, en ataque ahora. Baez jugando atrás, salió del área. Intentaba otra vez, Rubio la última. Recupera Martínez, que juega por derecha para Rodi. Ferreira que acomoda con la derecha, manda el centro, segundo palo. Lucas Montiel va a llegar a la pelota, pero salió del área. Está atacando punta izquierda, Rubio. Buena acción de Montiel. El pase de Montiel, llegando al área. ¡Está! Lo que se perdió Rubio. De mucho peligro otra vez en el área del Trinitense. Y bueno, que jugada que hizo Montiel, sensacional la jugada que hizo en esa media vuelta para sacarse encima a César Benítez. Mete el centro atrás, aparece Baez que no logra conectar de manera eficiente ese envío rasante de Montiel.
por ahí no optan los jugadores por tirar un pelotazo largo para saltear líneas y evitar posibles llegadas de peligro de Revenú en esa faceta del juego. Hay falta ahora, cayó Clementino. Tiro libre que será para Trinidense en 3/4 de cancha por derecha. Corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Ya lo autorizó Ojea, lo marcó mejor dicho, ahora lo va a autorizar. Mucho mejor Rubén, En este segundo tiempo sí. De igual forma hubo errores de Trinidense en la salida. Que no lo supo aprovechar tampoco el conjunto de Ribeño. Le faltó un poco de velocidad, hay que decirlo, sobre la última línea al Willy Mendieta. Sí, me llamó la atención. Y ahí la falta de eficacia, mejor dicho, en los mano a mano. No tuvo una acción mano a mano con el arquero, tenía tiempo y espacio como para resolver de otra forma, sabiendo la calidad que tiene Willy, terminó definiendo de manera apresurada. Un saludo grande a Ramón Jiménez desde Curuguaté, un abrazo grande. Habrá tiro libre para Trinidense. Muchas gracias Rosy que está con los likes. Un abrazo enorme, un beso grande. El tiro libre corresponde a Trinidense que va en el ataque, la marca defensiva ahora. El Ribeño todo termina con Gustavo Viera más atrás, con el arquero Dufour. Somos Vibra Positivo Paraguay con la fecha 4, el clásico de barrio Santísima Trinidad. Hasta aquí no lo gana nadie, está haciendo empate. A 0 todavía, la Silveira, pero ya tuvo varias emociones de este clásico, Iván. Sí, así mismo, y hasta el momento se van repartiendo los dominios. Este es el momento de Rubio, porque ya Trinidense no está conteniendo de mitad de cancha hacia adelante al conjunto de verde y se dedica a ver si puede tener alguna contra que hasta ahora no ha prosperado. Ahí está la pelota por izquierda ahora con Martínez que profundiza, control en el borde del área, el Willy que se conecta. Llegó la marca, la salida defensiva de Ronaldo Báez colaborando en la marca. Clementino aguantando ahora en 3/4 de territorio de Triqui. Va el Beto, la marca de Lucas, Montiel sobre De la Cruz. Ganó el de Trinidense, De la Cruz que le metió un envío en largo, no sale nada. La pelota sí salió del terreno. Hay lateral por izquierda, la defensa corresponde al conjunto de Ribeño. Cuando al parecer se vendrán algún cambio que va a introducir, creo. Ya José Arrúa está conversando con su asistente y está preparando una variante. Un saludo allí a Ramón, éxito en tu trabajo. Igual para vos, Ramón Jiménez, fiel seguidor, muchas gracias. A los que se van sumando también, a los que están siguiendo la transmisión, al YouTube de Vibra, a los suscriptores. Cuando Clementino desvía, intenta Romero después, la marca llegó. En defensa era de Álvarez, gana Zarza por derecha, sobre Montiel, rápido Zarza, centro por bajo, termina en defensa. ¿Cayó una bomba en la cancha? Sí, viene del lado de Trinidense, los que están más encercados. Vamos a ver qué pasa con esta pelota. Sí, los del Deportivo Trinidense realmente están haciendo un desgaste físico enorme en las tribunas, digo. Porque realmente su equipo lo necesita. No le dura mucho tiempo la pelota en los pies a Trinidense, la está pasando mal porque no está encontrando respuestas futbolísticas, salvo como parece este chico, Zarza. Pedro que va encarando, escapando, es hábil, es un genio con el balón, conecta por el sector izquierdo con Ronaldo Báez, cayó después la ley de ventaja. Luis Ronaldo y el centro con el interior del pie zurdo. En el borde del área parecía Clementino, no tuvo buen control. Ahora sí el que controla con el pecho es Zarza y conecta en el ataque con Báez. Después antepone la acción y la salida de Ribeño en defensa, que termina con el pica por el piso. La Mendieta, lo bajaron de allí a Gustavo Viera. Cartón de amonestación que aparece para William Mendieta. No, es Fernando Martínez. Ah, bueno. Fernando Martínez, el número 20, que termina la amonestación. Y parece que a través de Zarza puede llegar a crecer futbolísticamente en la ofensiva Trinidense, porque después carece de inventiva. Bueno, se viene un centro delantero para Chiquito Jiménez, el jugador de Olimpia, para ver si por lo menos por arriba puede lograr imponerse y llegar a la partida del marcador. Se va a venir a la cancha Oscar Jiménez. Chiquito, pero de un corazón enorme y una entrega que siempre tiene algo para los minutos que juega. Se va Fernando Romero.
Va a entrar Chiquito Jiménez y se va Romero. Variante en el Deportivo Trinidense. Un saludo grande a Derlis Torres, también nuevo seguidor de Vibra Positiva. A los nuevos seguidores, un abrazo grande. Elías Zamudio que se va uniendo. A todos los que están también de suscriptores de YouTube. Y va a responder con otra variante también, Río Ñugo. Ahí va. Sí, se viene con el número 7 de la cancha. Como de Mereles. Derlis Mereles también para ingresar. Se terminó el partido para Montiel. Lo venía ya viendo con un desgaste físico enorme a Lucas Montiel. Se terminó el partido para él. Bueno, Trinidense que va a apostar al doble 9. A Clementino y a Chiquito Jiménez para ver si se puede imponer en ese pasaje del juego aéreo. El equipo de Trinidense no ha tenido la misma garantización, la misma claridad en gran parte del primer tiempo. No le ha pasado bien. Y vamos a ver si recupera algo de peso fácil. Tiro libre ahí sale del partido que lo hace el Beto. Cabezón del área Clementino. Buscaba Chiquito. Cortó con las manos Canteros. Tomás, que tomó la pelota y ya levantó. Derlis Mereles que impone el físico sobre Viera. Mereles que continúa, gana. El Willy que va en la presión sobre Mendoza. Juega atrás. Con Dufour que se complica. No pudo Álvarez. Ahora sí Juanjo. Jiménez que habilita para Álvarez. Control orientado. Remate. Tapó Dufour. La marca defensiva ahora Benítez. Era buena de vuelta la que generó Rubio Añez del área del Sportivo Trinidense. Otro error de Dufour que está nervioso, se gana el balón, se le pone desde abajo, un rechazo suyo que queda corto, que termina Chiquito en el área de Rubio Añez, insiste Chiquito en el copa, remate de la Cruz, salió muy al medio el remate del Beto, ya sale Canteros del arquero. una y una, el remate de Baez que atajó muy bien Dufour, redimiendo de Sorral, y una buena combinación de Benítez con De la Cruz, el remate del ex volante de Guaraní Olimpia, que termina siendo centralizado, a las manos que tiene muy bien Matías Dufour. Insiste Martínez por derecha, ahora buscando con Rodi. Ferreira aguantando la pelota y jugando atrás con Blasi. Brian Blasi jugando otra vez con Rodi por derecha, 3/4 de cancha, territorio de Trinidense. Cayó Rodi. Ahí lateral será por derecha, corresponde al conjunto dueño de casa. El partido continúa igualado, 0 para Rubio, 0 para el Deportivo Trinidense. Comenta, opina Iván Ojeda. Más Canteros es el arquero del conjunto albiverde. Y bueno, este es el partido que veníamos a ver. Llegadas de gol en ambos arcos, arqueros que se están convirtiendo en figura. Ya se está mereciendo el partido el primer grito sagrado, porque el equipo de Trinidense ha empezado a crecer con la entrada de Chiquito Jiménez, tiene mayor peso ofensivo, junto con Clementino y Rubio Ñu, que está siempre al acecho. Se viene Rubio Ñu, la pelota en defensa que ya rechaza Trinidense. Saludos para Thiago, también para Hugo Rolón, a la gente que va saludando en el chat, muchas gracias. A Ronaldo también que aparecía por allí, a todos los que están en sintonía siguiendo la transmisión. El partido clásico de barrio, donde Rubio Ñu y Trinidense siguen igualando 0-0. En este segundo tiempo que está muy atractivo realmente, fue mucho más Rubio Ñu en el arranque de este segundo tiempo, Iván, ¿no? Sí, pero en los últimos minutos también ha crecido el equipo de Trinidense con algunas chances importantes. Pero si vamos a un conteo, realmente Rubio Ñu ha tenido las mejores. Si vamos a merecimiento, la escuadra del verde ha generado situaciones importantes y ha merecido realmente la apertura del marcador. Pero esto se gana con goles, con Cristiano se nos da. Y ahora Chiquita habilitó para Ronaldo, ¡Baez! ¡No puya! El primero de Trinidense con Ronaldo Baez, ganó en el mano a mano el duelo. Tomás Cantero para Rubio Ñu. La peinó muy bien Chiquito Jiménez y el remate de Baez al momento de quedar mano a mano con el portero Cantero. Muy buena tapada del golero del verde, ahogando en el grito de gol al conjunto azul y amarillo. Y en la terminación de esa jugada, Chiquito Benítez que le recrimina a Benítez que podía haber definido de otra forma y no rematar al cuerpo. Obviamente es un hombre habituado ya a esta clase de situaciones y trata de dar una sugerencia a su compañero Baez
cuando tenga una situación como esa. Pero una muy buena llegada del conjunto de Trinidense con Chiquito Jiménez, que ya empieza a imponer su categoría de 3/4 de cancha en adelante y poniéndose con su muy buen físico. Ahora en la última intentaba Báez, el atacante ribeño, Silveira llegó en el hombro a hombro y quedó con el choque sobre el cartel publicitario. También Pedro Báez, ya se reanuda la acción. Está insistiendo en la salida ahora el conjunto trinidense, que va intentando el conjunto del Sportivo, que no puede controlar la pelota, y sí Rubiñón lo hace por el sector izquierdo, ahora adelantándose, cruzando la frontera del campo. Ya salió Pedro Álvarez, dejando por Denis Paredes, pisó la pelota, mostró y jugó con el Pica. Lucena habilitando la salida defensiva para Rubiñón. Mañana, entre todos los seguidores y entre todos los suscriptores del YouTube y del TikTok de Vibra, vamos a estar regalando una mochila Capa, gracias a Capa. Está saliendo el conjunto del Sportivo Trinidense por izquierda, donde va intentando la salida para Rubiñón ahora en defensa, actuando muy bien en la salida. Interpreta Martínez con el mago Mendieta, muy largo, pero va a llegar ahora por izquierda. El centro de una que lanzó muy malo, el centro realmente de Pedro Esteban Álvarez. Hay saque de portería que corresponde al Sportivo Trinidense, Iván. Qué mal que terminó Álvarez, porque era una muy buena apertura. William Benito se le izquierda, la producción del lateral izquierdo y se apura. Tenía tiempo y espacio como para poder realizar otra cosa o poder ejecutar de mejor manera el centro. Quiso hacerlo de primera. La pelota que se va muy desviada. Se diluye una muy buena acción en la ofensiva para la escuadra albiverde. El partido se ha nivelado en los últimos minutos, así que ya no hay un ritmo sostenido, una presión sostenida en la ofensiva del conjunto de Rubiñón. Bueno, estamos encima de los 21 minutos de este segundo tiempo y preparan dos variantes los de Rubiñón ahora. El banco de Morínigo y Juan Daniel Cáceres. Se viene Juan Rojas, el nuevo. Se prepara Juan Rodrigo Rojas para ingresar. Ex Cerro Porteño, ex Olimpia, de gran recorrido también, selección nacional. River. Es cierto, Iván. La pelota por derecha ahora con Juanjo Jiménez. La tiene el atrevido que amaga, se amaca, insiste. Conecta por derecha, no llegó a conectar. Nosotros sí tenemos la mejor conexión. Gracias a Claro Bravo, la mejor fibra óptica del país. Parece que está molestado, ¿eh? Ay, 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 Martínez que se va, entonces no, para mí que fue el mago realmente. ¿Fue el mago el anterior? Sí. Por eso Martínez ahora recibió el cartón de amonestación. El Chapa que cortó en la última, habrá sido libre defensivo para Trinidense. Es por el sector izquierdo, agradeciendo a JJ Comercial, te damos potencia, disponemos de multimarcas de baterías como Moura, Barta y Motorlight y baterías top. También otras como Crali, Everlight y segunda línea. De 12 hasta 24 meses de garantía. Estamos ubicados en el barrio Murucuyá, en la ciudad de Asunción, sobre Julio Correa 331, frente mismo al centro paraguayo japonés. Ahí está JJ Comercial, te damos potencia, el contacto al 0994 76 94 64. Y también, para ingresar también, el delantero y capitán del año pasado, César Villagra, que va a ingresar. Leguizamón también. Sí, sí. Los cambios que va a introducir el conjunto albiverde. Se retira finalmente el equipo dirigido por Gustavo Murillo. Sebastián Jiménez, uno de los buenos valores que tiene el Rubiñón, que arrancó muy bien las dos etapas, pero después se fue dibujando con el correo de la música. Juanjo Jiménez que se va de la cancha también. Pedro Báez. Y ahora Villagra para ingresar. En un momento más también se viene la variante de Rodrigo Rojas. Bueno, está sentido el hombre trinidense, el partido que está parado todavía. No se reanuda la acción. Hola Giovanni Pereira, ¿cómo está? Junior Cáceres también. Marco de Ciudad del Este, muchas gracias. A todos los que están en sintonía a través del TikTok de Vibra Positiva, a Diego Esquivel. A los que están a través del YouTube de Vibra también un abrazo enorme. Se viene el máximo goleador vigente del fútbol paraguayo. Víctor Camacho y Gauto se están preparando la escuadra del Trinidense. Un partido especial para Néstor Camacho que vistió los colores de Rubiñón entre 2008 y 2010. Sale de vasta trayectoria.
equipos como Guaraní, como Olimpia, como Atlético Tucumán. Se retira el número 20, Clementino González. Ingresa Camacho, es un media punta para tratar de acompañar al único punta referente que ahora queda en cancha por el lado auriazul, que es Chiquito Jiménez. Se cumplieron los 25, le restan 20 al tiempo reglamentario, seguramente algunos minutos más. Y se va el Beto de la Cruz, el capitán que se va extenuado, le cede su lugar a Gauto. Quedó César Benítez como capitán de Trinidad. Bueno, la variante de Trinidad entonces. El Beto le pregunta a Rúa, ¿por qué me sacaste? Tendrá que ver con una visión táctica, por ahí verlo sin la misma intensidad que los minutos anteriores. Esa era más que nada. La habilitación es por derecha, se viene Zarza, Pedrito para encarar, lanza el centro de derecha, segundo palo, Chiquito la baja, llegó la marca, encima también quedó sentido Chiquito, salida de Tomás Canteros, pero está en el piso Oscar Chiquito Jiménez en el área de Ribeñú y paró la jugada después. Es que Chiquito entró para eso, para imponerse en el juego aéreo. Buen centro de Zarza pasado, se eleva, con largo es Oscar Chiquito Jiménez, termina cabeceando levemente, es golpeado, dice que es en la zona lumbar, y ya se va reincorporando el centro delantero del Club Olimpia. Salida en el fondo para el conjunto de Ribeñú con el arquero Canteros. Después de este partido, rápidamente a los estudios y hacemos 2 de mayo, Cerro Porteño, una locura. La salida defensiva para César Benítez, Pedro Zarza. Seguramente llegamos sobre la hora, pero llegamos en fin. La pelota será en defensa ahora para el Sportivo Trinidad, que va a intentar control con el pecho de Pedro, de Gustavo Viera, jugando con Ronaldo Báez. Más atrás, el envío en largo. La marca encima de Zarza. Quería Zarza mal estado. en el anticipo en la última. Justo le ganó muy bien la posición el futbolista Álvarez, y Zarza que lo toma de la cintura y es la Me está pidiendo aquí el TikTok que tenga que mostrar entonces la imagen porque si no esto se corta. Y bueno. Ahí está. Cuestiones técnicas, Bueno. cosas que pasan en vivo. Aquí estamos. La marca llega de Gauto, que metió una tremenda patada en defensa para salir guadalajariense, que va intentando. Muchas gracias a todos los que están en sintonía, modo raya, ya saben, con la mejor vibra del mundo. Bueno, el partido que está 0-0, el clásico de Barrio Santísima Trinidad, hasta aquí están igualando 0-0 y bueno queda. Un ritmo vibrante, emparejado el partido después de unos minutos de dominio de Ribeñú, que generó 3 o 4 situaciones claras frente al arco de Dufour. Luego Trinidense, con la entrada de Chiquito Jiménez, tuvo otro peso ofensivo, empezó a crecer, tuvo algunas oportunidades importantes, mano a mano que salvó el arquero Canteros ante Báez. Bueno, y se aprovecha la pausa para la rehidratación en el partido. Amerita. Obviamente esto beneficia al equipo que por ahí venía siendo asediado. Y es un momento importante para que los cuerpos técnicos traten de darle las últimas indicaciones, poder encontrar respuestas futbolísticas, darle las herramientas necesarias a sus jugadores para poder reencauzar los destinos de este partido, a ver si puede llegar al gol. No nos podemos ir de este escenario sin el grito sagrado. Es lo que esperamos hasta aquí. ¿Quién estuvo más cerca en el segundo tiempo del gol? Si vamos a cuantitativas, tenemos que decir que Ribeñú ha tenido las más claras, en contraposición con lo que fue la primera etapa, en la cual el equipo de Trinidense había tenido las mejores y había sido decisivo, pero en los minutos finales hemos visto con la entrada, con la llegada al campo de juego de Oscar Chiquito Jiménez, el equipo de Trinidense ha tenido otro peso ofensivo y ha logrado nivelar lo que había sido el dominio
de la escuadra verde en los primeros minutos de la complementaria. Bueno, se va a renovar la acción, habrá lateral, será para el conjunto ñubense, sí, el saque de manos, gracias a los amigos de JJ Comercial, tenemos potencia y ponemos de multimarca de baterías como Moura, Barta y Motolag, baterías top, también otras como Crali y Belay, segunda línea, ubicados sobre Julio Correa 331, frente al mismo centro paraguayo japonés. 12 hasta 24 meses de garantía, una locura con JJ Comercial, la batería de tu automóvil que tenés que cambiar, lo vas a encontrar con JJ. Tremendo pase que intentaron. Sale Mendoza, habilita por izquierda y se viene el ataque del Sportivo Trinidense. Con Baez, quiere escapar. Conectando con Chiquito, que está en la marca encima, Chiquito para aguantar. La marca y se viene el ataque, sector izquierdo. Ahí va Chiquito aguantando de hombro a hombro, sector izquierdo, punta izquierda. Llegó la marca encima. Habrá lateral en ofensiva, corresponde al conjunto visitante del Sportivo Trinidense. Lateral Aizeler del partido, Iván. Es un nombre muy difícil de marcar a Chiquito Jiménez, que usa muy bien el cuerpo, los brazos, protege muy bien el balón, y cuando está de espalda es prácticamente imposible poder sacarle el mismo. Y está generando momentos de complicaciones, de zozobra en la última línea de Rubio Ñu, y generando este tiro de gira peligrosísimo para el equipo de Arrúa, que está creciendo en el partido. Vamos a ver si logra imponerse a través de la pelota parada. Tiro de esquina, Aizeler del partido, reparación, celulares, servicios técnicos, todo eso con Aizeler de barrio central de Mariano Roque Alonso. Está Aizeler de Paraguay, tiro de esquina, punta izquierda, le envió centro, primer palo, Chiquito desvió. ¡Ay, por Dios! Chiquito ganó en el primer palo, desvió la pelota y se perdió el costado del palo izquierdo. Era buena la que generó Trinidense, tiro de esquina, Iván. Clarísima, esta que tuvo Chiquito Jiménez, el córner de Camacho, viene el primer palo, aparece Chiquito Jiménez para meter ese testarazo cruzado, ese pasó del palo izquierdo de Canteros, lo tuvo nuevamente Trinidense. La pelota que va buscando en el ataque ahora el conjunto de Río Ñu, que nos puede retener la pelota en ataque. Mereles metía en el forcejeo sobre Zarza, lo manoteó allí atrás y lo bajó. Hay tiro libre, corresponde a Trinidense, que ya lo hace Benítez. Jugando en el fondo, ahora da Silveira con Gustavo Viera y por izquierda encontrando con Mendoza, va saliendo Trinidense en el fondo. Un Zarza que aparece con esos cuentagotas, no de manera regular en el partido, pero cuando logra zafar de la presión, si tiene espacio, realmente tiene mucho desequilibrio. Mereles intentaba en el ataque, la marca llevaba en defensa ahora con un despeje en largo que intenta la salida. Trinidense no puede. Muchas gracias a todos los que siguen la transmisión y están en sintonía en cualquier rincón del país y del mundo. Habrá el lateral, será por izquierda, en defensa corresponde al Sportivo Trinidense. Están mereciendo en estos minutos finales el tanto de apertura del marcador. Se está quedando, Rubén ya no tiene la misma presión alta que venía ejerciendo en los primeros minutos de esa complementaria. Ese sí cobró. Y con Camacho tiene otro peso ofensivo y se lo está llevando por delante a Ahora tiro libre, será por derecha para el Sportivo Trinidense. Cayó Zarza con una pelota en largo que no iba a llegar al parecer, pero lo bajaron de igual forma y se marcó el tiro libre. Aizeler. Bueno, un saludo grande a los amigos de Aizeler, reparaciones celulares, servicios técnicos, domicilios, todo lo que vos necesitas lo vas a encontrar con Aizeler también. De barrio central de Mariano Roque Alonso. Contacto con los amigos de Aizeler al 0994 61 61 52. También Golti Paraguay, los mejores balones son de Golti PY. Gemelos, la mejor indumentaria deportiva del país es Gemelos. La Ponderosa Casa Hotel en el barrio Campo Grande de la ciudad de Asunción está en la Ponderosa Casa Hotel. Si necesitas de un descanso, lo vas a encontrar con la Ponderosa Casa Hotel. En el barrio Campo Grande de la ciudad de Asunción, 0984-306-504. Tiro libre para Trinidense, va el envío de Camacho, termina el primer palo y la defensa ahora para salir rápidamente. Intentar el mago Mendieta, está buscando el pase profundo, encontrando en el ataque. La marca llegó sobre el pica. Y la salida para el conjunto del Sportivo Trinidense, que intenta la salida en el fondo. Está insistiendo la marca encima. Zarza que gana. Va saliendo el conjunto del Sportivo Trinidense buscando con Zarza, que conecta por izquierda ahora con Chiquito. Se viene el ataque del Sportivo Trinidense con Zarza, que es hábil, es un muy buen jugador técnicamente. Y ahora, pisando el balón, recibe la marca encima. Y habrá salida lateral en ataque, corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense por izquierda. Recién se notó que Luciano está acostumbrado a estar
tan cerca del arco, en esa jugada de contragolpe, muy buena acción de Mendieta, faltó un poco de picantez. Centro el segundo palo, Ronaldo Valle, el cabezazo. Llegó Trinidad con mucho peligro, la pelota terminó fuera del área. Nelson Gauto que va en la presión, recuperando Rubiñú en la salida ahora con Martínez. Va Martínez buscando a Mereles y ahora marca de Benítez. Ganando por rápido ahora Zarza. Y el despeje que terminó en falta de Álvarez. Y se va expulsado Pedro Álvarez. Roja directa de Álvarez. Se va expulsado el lateral izquierdo. El Rubiñú que no reclama demasiado tampoco. Levanta su pie de manera indebida. Una guapeada, mucha astucia por parte de Zarza, que pone la cabeza para llevarse esa pelota. Y ahí termina recibiendo el impacto del botín izquierdo de Álvarez, que ni siquiera proyectó como bien estaba. Sabía que la infracción era una jugada peligrosa para el adversario. Se queda dolido Zarza, propiciando un tiro libre importante del sector derecho para Trinidad y dejando Rubiñú por un hombre menos de cara al final del partido. Bueno, Zarza que ya se repone luego de la tensión. Le quedan 10 minutos de tiempo reglamentario. Y va a introducir dos variantes Rubiñú, que quedó con uno menos sobre el final del partido. Va Willy. Qué tremendo final se viene. Rodrigo Roca para ingresar. Y el otro también que va a ingresar en Rubiñú es Carlos. Se va Pica Lucena y William Mendieta. Carlos Jiménez, no, que va a ingresar con la 36. Sí. Y Rodrigo Rojas. RR. Juan Rodrigo Rojas. Bueno, la variante que introduce Rubiñú sobre el cierre ya del partido, le quedan 9 minutos de tiempo reglamentario. Después de aquí nos vamos volando para hacer lo de Mayo Cerro. Una locura, llegamos tarde pero llegamos. El estudio. Con la camiseta número 36, Carlos Jiménez. Porque tenemos que estar esto. Gracias a los nuevos seguidores también de Vibra, a los nuevos suscriptores aquí en el YouTube. Gracias por elegirnos, por estar, por acompañarnos. Tiro libre para Rubiñú. Es Camacho que le va a entrar la pelota, ¿no? Sí, Néstor Camacho que sabe lo que es hacer goles en esa posición. Bueno, pelota parada corresponde al Deportivo Trinidense. Femoura Butín en la galería M4, ya les cuento, para las chicas que les gusta elevar su esencia, se viene el tiro libre de Camacho. Esa pelota botó frente a Canteros. La salida de Rubiñú en el fondo y va. Y el centro arco de Camacho, una pelota que se fue cerrando. Esos centros son bastante peligrosos porque cualquiera que logre tocar el balón en su trayectoria es prácticamente gol. Nadie la termina tocando y termina despejando muy bien Canteros cuando llegaba Chiquito Jiménez y también el jugador Zarza para un posible rebote. Se ha salvado el equipo de Rubiñú. Bicicleta de por medio muy atrevido para intentar el ataque, era Zarza que intentaba en la última. La marca defensiva ahora para Rubiñú que intenta con una salida el despeje defensivo en largo, que termina controlando mitad de cancha. El anticipo de Gauto, que de primera juega por derecha para Ronaldo Báez, se frena. Está con uno más, Trinidense, tremenda entrada sobre Chiquito, que cae después espectacularmente también para darle un toque de lo suyo Chiquito al partido. Entró y cambió el partido Chiquito, no solamente futbolísticamente, sino a nivel de temperamental. El equipo de Trinidense ahora recibiendo una infracción por detrás justo cuando posicionaba el cuerpo para tirar sobre su eje y ganar el fondo. Termina siendo embestido por Javier Vallejo Fleitas, que termina siendo amonestado. Nuevamente otra acción de pelota parada para la escuadra de Trinidense, que está haciéndolo pasar muy mal el dueño de casa. Habrá tiro libre para el Trinidense en la última recta que le queda al partido. Vamos a llegar a los 10.000 likes, vamos todavía. Eli Veloso, a Fabián también, a Daniel Cara, a Daniel Rodas, a todos los que están allí en el TikTok, un abrazo enorme. Habrá pelota parada que corresponde al Trinidense. Borillo que está por meterse en la cancha también. Le va a entrar a la pelota en el tiro libre ahora Néstor Abraham Camacho. Rigo Service Taller, reparación de
El aire acondicionado este automóvil con frío service, pelota parada corresponde a Triniense. Camacho jugó en corto con Ronaldo Báez, devolvió para Camacho. Ahora de memoria lanzó el centro, segundo palo, la marca en defensa le queda a Zarza que prepara el remate. Zarza se desvía la pelota. Habrá tiro de esquina, punta izquierda, corresponde al Sportivo Triniense. Esa pelota buscaba arco de Zarza. Justo. Termina interponiendo el jugador Pacheco Fleitas para mandar la pelota a tiro de esquina. Sufre Rubén en estos últimos minutos. Muchas gracias a todos los que están en sintonía. Siguiendo la transmisión de Libra Positiva, pelota parada por izquierda, corresponde al conjunto del Sportivo Triniense. Ahí va el centro, al segundo palo, la bajaron en el área, hiciste la salida de defensivo ahora, pero con falta en ataque que ya se marcó. Hay tiro libre defensivo para Rubén en su área. Sí, está muy debido a Rubén, que no logro utilizar desde aquí. Fue la identidad del jugador de Rodi, el Rodi Ferreira, lateral derecho. Está sentido en el tobillo, justamente a él le cometieron la infracción. No le podía pasar algo mejor a Rubén en este tramo del partido, que estaba recibiendo varios embates por parte de Triniense. Ahora este tiro libre le sirve para ir ganando metros, ganar un poco de oxígeno de cara al final. La pelota en largo buscando Ribeñón, pero sin peso ya en ofensiva. Vean el resultado más que nada porque está con uno menos. Recordamos, Ribeñón quedó con la expulsión. La pelota por izquierda, gracias a los amigos de iSeller Paraguay. Reparación celular, servicios técnicos, todo eso lo vas a encontrar con iSeller. En el barrio central de Mariano Roque Alonso, sobre la calle Gondra. Ahí se ubica iSeller Paraguay. Reparación de celulares, también los mejores precios en el mercado lo tiene iSeller Paraguay. El contacto es 0994 61 61 52. Cartón amarillo ahora en el partido y bueno, queda. Y para Oscar Chiquito Jiménez. Están todos los líos, tanto en lo futbolístico como en los roces entre los protagonistas. Hay una infracción sobre el número 31 de Rubén Ñu, hablamos de Brian Brasi, el defensivo para la escuadra de Rubén Ñu, que en los últimos minutos no venía pasando bien. Saludos grandes para Marcelo Orrego, que está ya en los estudios preparando la parrilla para la transmisión, me dice Marcelo. Bueno, la pelota en defensa que llegó, se hizo en auto. Ahí dice. Gracias, Marce. Quiero probar ese asado, Marce, vamos a ver. No, la parrilla está, no sabemos el asado. Claro. Habrá saque manual por derecha en defensa para César Benítez jugando atrás. Después aquí le metemos con el helicóptero y llegamos sobre la hora del partido para hacer los relatos del partido de Cerro ante 2 de mayo. 2 de mayo Cerro. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, siempre hay tiempo. En lo último que le va quedando el partido, bueno, son 3 que le quedan al tiempo reglamentario por el sector izquierdo tocando Mendoza en la salida defensiva. Triniense, un saludo grande a Blas Velázquez que está en las playas de Brasil. Me está pasando mal. En los últimos días ya que le queda para que se vuelva a acoplar la vibra positiva a nuestro gran amigo Blas Velázquez. Tocando Triniense, mostrando que no tiene apuro tampoco en este último tramo ya del juego. Y está con uno más en cancha, da Silveira y Viera en mitad de terreno en la frontera del campo, habilitó por izquierda, puso el pecho a Lesión Mendoza. Chiquita habilitó muy bien. Ronaldo Báez, remate. Ay, llegó, le entró el balón. Se perdió por encima del travesaño el ataque del Sportivo Triniense. Otra vez la combinación entre Chiquito Jiménez y Ronaldo Báez. El 9 que termina bajándola de cabeza tras un envío por elevación. Para la llegada de Báez, que pica al vacío. Cuando ingresa al área termina rematando de zurda, eleva el remate, termina de mejor forma la escuadra aureazul. Ha merecido en este tramo del segundo tiempo la apertura del marcador. Le ha faltado eficacia. Saludos al usuario H. Gómez, que es el nuevo seguidor en Vibra. A todos los que se van sumando a Vibra Positiva con este gran partido del Clásico de Barrio en la cancha de Ribeñé en la Arboleda. ¿Cuánto más vos creés que se va a agregar en el partido del tiempo de adición, Iván? Unos 3 minutos, estaría bien. Bueno, por los cambios y las extensiones y lo que aconteció, yo creo que le van a dar como 5. La salida será para Ribeñó, ahora con el arquero Tomás Cantero. Levantó la pelota buscando Villagra, peinó pero no encontró a nadie. La defensa de Triniense actuando en la salida. Ahora con Javier Vallejos, sector izquierdo, le intentaba, te digo,
Era Hermes Villalba que no logró conectar la réplica de Ribeñó, que quiere hacer el gol de la victoria. Es por derecha, pase rasante que viene del área. Villalba cortó la salida del fondo. El Sportivo Trinidense se pierde el balón. Lateral se va por derecha en la frontera del campo hacia territorio de Ribeñó. Ya lo hace Reddy Ferreira. Varios jugadores con contusiones, con problemas físicos. 4 minutos son los que adiciona. La voz del estadio de la Rueda informa que esta segunda etapa de la reunión del Sportivo Trinidense se disputará por 4 minutos más. Informó la voz del estadio de la Rueda. Produciendo ya. La voz del estadio de la Rueda informa que por recomendación de la Policía Nacional, al término del encuentro se retira en primer lugar a la hinchada del Sportivo Trinidense. Reiteramos, al término del encuentro se retira en primer lugar. Último tramo ya que le queda el partido, viene jugando. Se marcaban los 4 minutos. Ay, 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 esto nos sigue complicando aún más para poder llegar al siguiente partido, pero bueno, lo vamos a hacer de igual forma. La salida es desde el sector izquierdo, buscando el Sportivo Trinidense. Con Gauto. Muchas gracias a todos los que se prendieron en la transmisión, a Moni que está con los likes, a Richard, a Polo Villasanti, a Sergio, Ramón Pérez, a Wilson Caballero que apareció por allí también. La pelota se pierde por línea de fondo y habrá tiro de esquina punta derecha, corresponde al Sportivo Trinidense. En las últimas jugadas que le va quedando el partido y bueno queda. Está quemando las naves, escuadra de Arrúa, tratando de a puro centro llegar al tanto de la apertura del mercado. Centro, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! El Trinidense, sí. Llegó el gol sobre el cierre del partido. Centro de esquina, sector derecho, para que se venga la conexión en ataque en el área, prácticamente el testazo de Zenete. Cantero no tenía nada que hacer, intentó el manetazo, pero la pelota se termina metiendo y es el gol del Sportivo Trinidense que suma en el marcador. Camacho. Con el centro que ganaba Hermes Villalba en el área, ingresado en el segundo tiempo. Hermes Villalba, el más bajito, termina ganando ese racimo de jugadores. Bueno, demostrando que más allá de la altura, que es una cuestión importante, la voz del estadio de la Rueda informa goles del Sportivo Trinidense con la camiseta número 5, Nelson Neto. el centro de Camacho, aparece el cabezazo certero, le pica al suelo de Villalba, que vence la resistencia de Canteros, y es gol de Trinidense que está venciendo de manera agónica a su rival toda la vida. En el clásico de Santísima Trinidad se adelantó en el marcador el Sportivo Trinidense sobre el cierre del partido. Está terminando el encuentro. Le quedan 2 minutos más para que culmine el tiempo de edición. Es la primera victoria de Trinidense en primera división, si que termina de esta forma. Ya le había ganado en la intermedia, pero en 8 partidos no le había podido ganar, con 4 derrotas y 4 empates. Esta es la primera victoria de la escuadra Aurea Azul en primera división y los hinchas festejan. Cargando Ribeñó en lo último que le va quedando el partido, la salida de Zarza. Va intentando, pero todo termina otra vez en Canteros. Segundos le quedan al encuentro. Esto va a terminar, Canteros y la salida. Triunfo agónico, triunfo en fin para el Sportivo Trinidense si se concreta el resultado. Cañeta, ¿qué digo? Camacho la acomodó con el taco, intentaba el avance, el rebote le favorece a Jiménez, quiere amagar, quiere escapar, aguanta la pelota y lo marca encima, zafó, se mete Jiménez, va chiquito que va a encarar, lo hizo bien, el autopase que intentaba salir Canteros, ganó el arquero de Ribeñú para salir en lo último ya que le queda el partido, cuando lo quiere calentar con un manetazo sobre Ronaldo Báez, Blasi. ¿Para qué? Sobre el cierre del partido, Blasi salió del juego también, digo. Totalmente innecesario. Martínez está ganando ese equipo de manera agónica. Tratar de mantener la tranquilidad, que los que estén nerviosos sean los que están perdiendo, son los jugadores de Ribeñú. Realmente no entiendo la actitud de Martínez. Bueno, párrafo aparte para el partido de Chiquito, que realmente ha sido la figura de Trinidense este segundo tiempo.
Ojeda va a decir que esto va a terminar. Mira Ojeda para que se concrete el final. Luego de la acción entonces, Ojeda dice que quede aquí nomás para que sea victoria del Trinidense. Ojeda está recibiendo al parecer el llamado del VAR para que pueda definir qué pasó, si va a pulsar o no, o va a terminar el partido. Vamos a ver qué termina el VAR, si realmente merita la jugada para una expulsión. El árbitro dice no más. Final del partido, lo celebra el hincha del Sportivo Trinidense. La victoria del Sportivo Trinidense en el clásico del barrio Santísima Trinidad fue para el Triqui. Y también se nota en el gesto del técnico José Arrúa. Finalizó el partido, el clásico del barrio Santísima Trinidad queda para Trinidense por primera vez en su historia en primera división. Le gana a Rubeñú. 1-0 fue victoria de Triqui ante el albiverde. Comenta Pina y Ojeda. Fiesta en el campamento de Trinidense. Ha conseguido la primera victoria en el campeonato, limpiándose la cara luego de lo que había sido la derrota ante Olimpia. Primera victoria en el campeonato para los de Arrúa. Y qué victoria, nada más y nada menos que ante el clásico rival de barrio como Rubeñú, de visitante. Primera victoria en la primera división de los de Arrúa ante su clásico rival, y realmente lo han merecido, porque en líneas generales, si vamos a la sumatoria, han tenido las mejores situaciones. En el primer tiempo hubo 3 muy claras y un gol que le anularon por posición adelantada de Clementino González. Después Rubeñú, a base de fuerza, de correr, de meter, logró nivelar, y así nos fuimos al descanso. En el segundo tiempo, Rubeñú en los primeros 20 a 25 minutos ejerció una presión importante sobre el área de Dufour, generó 3 o 4 situaciones muy importantes, algunos momentos de zozobra, algunos errores no forzados en la última línea de Trinidense a la hora de salir jugando desde el fondo, que posibilitaron chances claras para Rubeñú. Me acuerdo 2 que tuvo Rubeñú en los pies de William Mendieta, que termina definiendo apurado. Los que conocemos los antecedentes, la calidad futbolística de William Mendieta, nos asombró la manera de concluir las acciones del número 10, ex Guaraní, Olimpia y Palmeiras de Brasil. Después, con la llegada de Chiquito Jiménez a la cancha, realmente cambió el partido. El conjunto azul y amarillo empezó a volcar la balanza a su favor, porque empezó a tener otro peso ofensivo, porque es un jugador portentoso que empezó a ganar cada pelota dividida, no solamente porque aguantaba bien los embates de los defensores y generaba muchas veces acciones a través de la pelota quieta, sino que también pivoteaba para la llegada de los mediocampistas. De hecho, de esa forma tuvo 2 chances muy claras la escuadra de Arrúa, con balones largos que lograba peinar muy bien el centro delantero, y en ambas situaciones mano a mano con el arquero, el jugador Rolando Báez terminó en una rematando el cuerpo del portero y en otra elevando el remate. Luego termina de volcarse la balanza a favor de Trinidense con la expulsión del jugador Álvarez, lateral izquierdo de Rubeñú, y a partir de allí fue aguantar, tratar de soportar los embates para Rubeñú y que esto termine en empate, y todo parecía indicar que íbamos encaminados a un empate a 0 hasta que llega la jugada del gol, la jugada más importante de esta tarde-noche. El córner de la derecha de Néstor Camacho, y aparece Villalba de cabeza, uno de los hombres más diminutos que quedaban en el campo de juego para
el sector de Trinidense, que termina cabeceando de sobrepique, y venciendo y haciendo estéril la defensa del arquero Canteros y desatando la locura, la algarabía de los hinchas de Trinidense, que de esta manera se llevan 3 puntos de oro, importante también para sumar no solamente en el campeonato, sino mirando la tabla de abajo para ver el descenso, y obviamente más que 3 puntos ante un rival siempre complicado como es Rubio Ñu. Así que felicitaciones para la gente de Trinidense que se hicieron presentes aquí en el sector visitante y vinieron con un gran número de hinchas. Y lo más importante, que en las gradas, más allá de los cánticos, el ida y vuelta entre las hinchadas y que se viva esto como una pasión que ha reinado el fútbol, no tenemos que lamentar hechos de violencia, por lo menos hasta el momento. Así, el comentario final de Iván Ojeda, metemos vuelo rápidamente y nos vamos a los estudios para hacer 2 de mayo, otro partido que ya arranca, pero de igual forma llegamos ahí sobre los 10-15 minutos, pero llegamos, en fin, ya estamos de vuelta en un instante más. Muchas gracias por estar, por seguirnos, por acompañarnos, somos Vibra Positiva Paraguay con la mejor vibra del mundo. Hasta un próximo encuentro, gracias por tanto y perdón por tan poco, ya venimos en un momento más.